Ojalá el problema de México fuera la corrupción. Si ese fuera el gran problema de México, lo resolveríamos con monitoreo, capacitación, buenas policías, sanciones y una auditoría chingona. Pero ese no es el problema de México. Si no hubiera corrupción, aun si el Estado de Derecho se implementara de manera perfecta, continuaríamos siendo un país de tremendas desigualdades porque las peores injusticias de este país están perfectamente legalizadas, codificadas, reglamentadas. Uno no está en el mundo de las ideas para conservar las ideas propias. Uno está en el mundo de las ideas para cambiar como uno piensa. Yo estoy segura de que mi lector es una persona inteligente, en muchas ocasiones más inteligente que yo. Y entonces lo trato con mucho respeto. Aparte del libro que sí vamos a mencionarlo, ¿qué has aprendido después del libro? O sea, porque en todos los lugares te he visto platicar sobre el libro y sobre las ideas que vienen ahí, pero quisiera empezar por ¿qué te has dado cuenta que ha pasado desde que lo publicaste en noviembre del año pasado a la fecha, ¿no? Entre las conversaciones con la gente que has tenido, entre tu misma investigación, si ha evolucionado o si ha habido nuevos datos o si ha habido confirmaciones de algunas cosas. Si pudiéramos partir de ahí, me encantaría. Bueno, gracias, Diego. Se me hace una pregunta encantadora porque yo creo que he aprendido muchísimo. Para empezar, aprendí la demanda tan grande que hay en este país por un conocimiento asequible, por una forma distinta de ver la política, por una forma distinta de entender a este país. Cuando publicamos No es normal, mi libro, yo honestamente no me imaginé que fuera a ser el éxito que fue. Y de hecho nadie se lo esperaba. ¿Por qué? Porque incluso me hicieron un tiraje chiquito, ¿no? Dijeron, bueno, pues va a ser el libro de una académica hablando de política pública. Entonces, pues háganle un tiraje chiquito. El libro sale en octubre, llega a librerías a noviembre. Para la primera semana de diciembre estaba agotado. Estuvimos agotados todas las fiestas y yo me tiraba los pelos. Bueno, en fin. Sí, de cómo. Cómo era el momento para el libro. En fin, vamos hoy. Estamos grabando en mayo del 2022. Vamos en el cuarto tiraje. Porque la editorial, no, de hecho, quinto tiraje, porque son cuarta reimpresión. Entonces son 5 tirajes. Porque la editorial simplemente como que no tenía métricas realmente para entender el hambre tan grande que hay en este país por un libro que sea un acompañamiento para crear un país distinto. Porque No es normal, pues es hasta cierto punto un manual. O así yo lo entendí y así yo lo creé. Un manual para crear un país más justo. Y no un libro que hablara de políticos, ¿no? Porque de eso hay un montón, ¿no? O sea, ¿cuántos libros hay de los escándalos de Peña Nieto y sus secuaces? Chismecito, el narco. El narco es buenísimo, el narco vende un chorro. Pero no había, hasta antes de No es normal, no había un libro que hablara de las reglas del juego, de cómo funciona este país y de por qué este país funciona mejor para los ricos, para las grandes empresas, para quien tiene el dinero, para quien ha heredado el poder y no para ti, para mí y para el resto. Entonces mi mayor aprendizaje es esta cosa bellísima. O sea, ¿no? La respuesta de la gente, el saber que existe tanta gente que busca un libro así. El saber que existe tanta gente que está conmigo en que si vamos a cometer un error, yo siempre digo, si vamos a cometer un error, cometámoslo para apoyar a los vulnerables. Si no tenemos claridad respecto a qué política pública debe implementarse, implementemos la política pública de Robin Hood. O sea, que el default sea ese. Sea ese. Y entonces me lleno de felicidad. Si pudieran vernos, estamos grabando el podcast y yo creo que tengo una sonrisa muy grande porque me lleno de felicidad de saber que, ya lo sabía, pero de que México es un país profundamente generoso, Diego. Y de que el hecho de que el libro haya aterrizado así como tan en blandito, pues nos habla de esa tremenda generosidad de nuestra gente. Si pudieras cambiar algo de cómo lanzaste el libro, ¿habría algo distinto? Habría demandado un tiraje más grande. Habría demandado... No, es que me agarraron pollito. Me agarraron pollito porque es mi primer libro.
Entonces, pero no más, Penguin, quiero que sepan. Están avisados Se les para acabó. que sepan. Me agarraron muy pollito porque yo creo que no demandé suficiente presupuesto para marketing. Ok. Y también el primer tiraje, como te digo, y de hecho todos los tirajes hasta el último ya finalmente ya dijeron, bueno, invertamos a la grande, ok. ¿no? Porque por lo general en una editorial los tirajes son de 3,000, un primer tiraje que son como de 3,000 a 5,000 sí, ejemplares, ¿no? como 5,000. Ok. No, pero pues eso nos duró 2 semanas. Sí, claro. Claro. No damos crédito. Y ¿sabes qué otra cosa? El gran problema de mi poco presupuesto de marketing, que yo creo se acerca como a 10,000 pesos, o sea, nada, es que yo tuve que hacer todo el marketing del libro sola. Sí. Entonces, literal así, me contraté a alguien y dije, oye, a ver, tú y yo vamos a posicionar a No es Normal. Okay. Y tú ayúdame a llamar a todas las universidades que puedas y diles que voy a ir a presentar el libro. O sea, obviamente no me tienen que pagar nada, no más que me paguen mi avión, si no es en la Ciudad de México, ¿no? Okay. Y entonces hemos tenido como, yo creo que unas 30 distintas presentaciones llenas. O sea, algunas los hemos hecho en plazas públicas en Guadalajara, no sé, 200, 300 personas sentadas en las plazas. ¿Quién convoca todas esas cosas? ¿Cómo hace la convocación? Porque una cosa es decir, voy a llegar y voy a dar una plática. Claro. Otra cosa es que vaya gente a esa o que se entere la gente. Estamos sorprendidos, Diego, porque típicamente convoca la universidad, pero pues yo me imaginaba que iban a convocar las autoridades, ¿no? Entonces iban a ir los niños acarreados, ¿sabes? No, convocan las organizaciones de estudiantes. De repente llego y está el auditorio lleno y son pues chavos de 20, 25 años y me recuerdan mucho a mí, ¿sabes? Me recuerdan mucho a mí hace, no voy a decir cuántos años, pero me recuerdan a mí porque yo recuerdo, ¿no? En la universidad, no sé, en nuestra época estaba de moda, recordarás el zapatismo, ¿no? Pero también Naomi Klein y bueno, Chomsky que sigue de moda, pero bueno. Y yo me acuerdo escucharlos y decir como, wow, o sea, están cambiando la forma, o sea, están revolucionando la forma en la que yo entiendo el mundo y la política pública, ¿no? Y de repente los veo y digo, híjole, si estoy haciendo una 100ª parte de lo que hizo Naomi Klein por mí cuando yo tenía 20 años con su no logo, ¿no? Si No es Normal está haciendo eso. Ya, o sea, ¿sabes? He triunfado. Okay. Pero ¿y eres consciente de eso? O sea, ¿ha habido un antes y un después en la cantidad de gente que te busca, en el impacto que tiene? A lo mejor que tú puedas poner algo en Twitter hace 1 año, hace 2 años y podía tener algún impacto y después de esto ha cambiado o ha estado más en el ojo público. Fíjate que mi cuenta de Twitter siempre fue muy, muy exitosa, entonces no siento un cambio ahí. O el tipo de gente incluso. Por el contrario, creo que Twitter, con esta polarización tremenda que existe, como que cada vez es más difícil aterrizar ideas complejas como las que yo aterrizo en No es Normal. Porque, a ver, No es Normal no es un libro que hable bien o mal de López Obrador. Que eso es lo que vende muy bien en Twitter. Si tú hablas bien de López Obrador, súper bien. Si hablas mal de López Obrador, súper bien. Pero si llegas con un libro como el mío, que dice, a ver, los grandes problemas de México son estructurales. Ni los hizo ni los resolvió López Obrador, ni Peña, ni Fox, ¿no? Y no hemos tenido un político hoy en día con los pantalones para resolver el problema tan grave de falta de oportunidad que tiene este país. Entonces, en Twitter todos te voltean a ver paria, ¿no? Sí, no, ¿para dónde va esto? Pero por eso mismo también iba la pregunta, porque no es lo mismo que tú dijeras, oye, el X presidente hizo todo mal, o X presidente hizo todo bien, o quien ha hecho eso está todo mal. O sea, tú estás en un punto intermedio en el que hay cosas que criticas de unos, cosas que criticas de otros, propones soluciones, pero entonces se vuelve esta cosa donde no hay un Chivas América o Tigres Rayados donde, ¿sabes? Le va a este, entonces yo me sumo con su causa, o le va al otro y yo me sumo con la causa de la otra. Estás a la mitad y a todos les tiras parejo. Entonces ahí, o sea, mi pregunta iba hacia si se ha sentido este apoyo, o sea, es difícil que mucha gente se sume a algo que hoy en día que no es blanco o negro, ¿no? Que es en este tema gris. Te puedes agarrar muchos enemigos de todos los lados. Entonces, ¿cómo lo has visto tú? Si has tenido estos enemigos de ambos lados o al revés, todo el mundo se ha acercado para decir, bueno, ¿cómo sumamos? ¿No? Mira, ¿cómo yo diría, esta reacción de la gente? Yo diría las dos. Te voy a decir por qué. Porque yo sí he sentido que hasta cierto punto, y es una de mis metas personales como analista y como periodista, yo he sentido que este libro ha abierto brecha para crear una nueva forma de discusión política, en la cual no estemos hablando de quién está en el poder, sino estemos hablando de cómo nos dejamos gobernar.
porque ese es el gran problema de México. El gran problema no es quién está arriba. Arriba podría estar, me dicen, oye, ¿quién es tu político favorito? Oye, quien sea, o sea, pon si quieres a Paquita, la del barrio, que sí corrió, o sea, sí, sí iba a ser, sí se postuló. O sea, pon si quieres a Paquita, la del barrio, no importa, lo que importa es cómo vamos a estar organizados como ciudadanos para que Paquita, la del barrio, no pueda hacer la política pública que a ella y a sus secuaces le vengan en gana, sino la política pública que nuestro país necesita. Y para eso necesitamos una nueva articulación con el poder. Entonces, en cierto sentido, he sentido mucho respeto, honestamente, de ambos bandos. En privado, la gente es muy distinta, ya lo sabes, en privado que en las redes. Entonces, en privado he recibido realmente lo que me parece son muy sincera, una retroalimentación muy sincera y muy positiva respecto a lo que ha hecho No es Normal para ambos lados del espectro político, el pro-amlismo y el anti-amlismo. ¿Por qué? Porque este libro, como este libro habla, y como en general, todo mi periodismo y mi análisis habla de los grandes temas de México, pues no importa de qué partido político seas, siempre vas a encontrar algo aquí que sabes que hace cantar tu corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo fui a presentar como parte de mi campaña de marketing que me armé gratis. Yo lo fui a presentar a todas las facciones legislativas, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, Senado y diputados. Y entonces yo me di cuenta como, por ejemplo, en el Senado del PAN, o sea, la cuna del fifiato, pues les encantaban algunas cosas, ¿no? Me decían, oye, qué buena onda lo que dices de generar más competencia para impulsar a los negocios, para crear más y mejores empresas, bla, 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 ¿no? Y luego lo fui a presentar a la Cámara de Diputados con Morena. Y entonces, oye, qué buena onda lo que dices del neosindicalismo que debemos crear en este país para impulsar a los trabajadores, bla, bla, bla. Entonces, hay para todos, porque este país le falta mucho. Medio estratégicamente también ibas manejando según a dónde ibas a hablar, ¿en qué capítulos te enfocabas? No, yo siempre llego con mi mismo discurso, que es muy consistente, que es el siguiente. Ojalá el problema de México fuera la corrupción. Si ese fuera el gran problema de México, lo resolveríamos con monitoreo, capacitación, buenas policías, sanciones y una auditoría chingona. Pero ese no es el problema de México. El problema de México es más grave. El problema de México es que aún si no hubiera corrupción, aún si el Estado de Derecho se implementara de manera perfecta, continuaríamos siendo un país de tremendas desigualdades porque las peores injusticias de este país están perfectamente legalizadas, codificadas, reglamentadas. Son la forma en la que hacemos negocio, pagamos impuestos, la forma en la que trabajamos, ¿no? Bueno, etcétera. No me voy a echar aquí como en tobogán, pero yo llego diciendo eso, ¿sabes? Y de hecho me encanta porque hay confrontaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo, no diré quién, pero un senador del fifiato me decía, oye, no, es que cómo es posible que tú quieras regular a la banca, porque yo tengo un capítulo que habla de cómo la banca abusa, ¿no? Que además son capítulos basados perfectamente en investigación, ¿no? Claro. Y le digo, pues sí. Luego me enteré que él se dedicaba a la banca y a otorgar microcréditos, entonces tenía conflicto de interés. Pero ¿sabes qué? O sea, hay que confrontar también en ese sentido. O sea, no confrontar como de manera abusiva o de manera grosera, pero sí con los datos, con la evidencia, con la información. Y cuando lo haces así, la gente te lo agradece. O sea, honestamente creo que te respeta mucho más cuando lo haces así. Ok. ¿Y ha habido cosas que has cambiado tu opinión? Ya sea previo a escribir el libro que dijiste, oye, investigué, me clavé, como lo haces, y hubo cosas que yo pensaba que ahora ya no pienso. Claro. Porque también hablas mucho de ir contra ideas contraintuitivas, ¿no? Entonces, no sé si tú tendrías alguna de estas ideas que tú dices, yo pensaba esto, y después de investigar me di cuenta de esto otro. ¿Tienes algún ejemplo de algo de eso? No, bueno, mira, para venir a tu podcast yo me preparé y reimprimí, aquí puedes ver, reimprimí mi decálogo, ¿no? Okay. Y mi decálogo ya no son 10 puntos, ya son 15. Okay. Incluye también un párrafo de postdata. Y además ya no se llama decálogo, se llama haz esto. Okay. Y este listado de cosas que motivan mi actuar y ¿eso que lo motivan para todo ti, lo para que tu yo vida hago. ¿Desde siempre? No desde siempre. Tengo como 10 años que lo hago. Wow. Pero este decálogo cambia, ¿no? Y va cambiando y lo voy releyendo y lo tengo conmigo y cada que termine el año como que vuelvo a él y lo repienso y le quito y le corrijo y tenemos muchas versiones porque, mira, uno no está en el mundo de las ideas
para conservar las ideas propias. Okay. Uno está en el mundo de las ideas para cambiar como uno piensa. Y esa es una de las grandes cosas que yo siempre hago, ¿no? O sea, de hecho, punto 4, busca la retroalimentación que no te dicen, ¿no? O sea, busca esos espacios en donde tú vas a encontrar a alguien que te confronte, que te haga pensar distinto, que te rete. Y para mí, te voy a confesar, los lugares que más me han retado para presentar el libro y en general para presentar mi investigación no son las grandes librerías donde todo el mundo está de acuerdo y ama los pies de página. Y, no son los partidos políticos en donde te van a confrontar pero con base en datos o su ideología o lo que sea. Es lo que hemos hecho fuera del, digamos que del círculo rojo. Y es que yo también decidí que mi investigación no debía quedarse dentro de las cafeterías de la Colonia Roma y San Pedro Garza García y la Mérida de Paseo Montejo, sino que debía salir a las afueras de la ciudad. Entonces he presentado el libro en Chalco, he presentado el libro en lugares que antes eran basureros y ahora son parques públicos, en Iztapalapa, he tratado de ir como a los lugares a donde un libro de política pública no iría. Claro. Y sabes que esas han sido las presentaciones por mucho más bonitas, más retadoras, en donde la gente te hace las mejores preguntas. Lo presentamos, por ejemplo, en las prisiones. Entonces hicimos un Zoom como muy grande en donde se conectaban varias prisiones al mismo tiempo y las personas privadas de la libertad podían hacer sus preguntas, ¿no? Y las preguntas que hacían eran como realmente tan profundas. ¿Te acuerdas de algo, de alguna pregunta que te han hecho que te haya hecho así, no sé si dudar, pero cabrón, ¿de dónde viene esto? Sí. Muchísimas, pero hay una que recuerdo con mucho cariño, porque estaba yo presentando el libro en Chalco, ¿no? En un jardincito. Y, para quien está fuera de México, ¿qué es Chalco? Bueno, Chalco es un vecindario que está en las afueras de la Ciudad de México y que es un vecindario de clase trabajadora, es un vecindario duro de vivir, lejos de la población. De hecho, la gran mayoría de la gente trabaja en la Ciudad de México más céntrica y hace 1:30, 2 horas para llegar. O sea, es un lugar duro, de una situación dura. Y entonces una señora levantó la mano y me dijo, oye, Viri, me encanta todo lo que dices en tu libro. Todo lo que dices es verdad. Sí sucede que los ricos no pagan sus impuestos, que los trabajadores no tienen acceso a seguridad social, que las empresas no crecen. Todo esto que nos estás mencionando sí sucede, pero no es cierto. Me dice, todo esto sí sucedía, pero ya lo arregló López Obrador. Y entonces caí en cuenta de la narrativa, lo sabía, pero yo no había caído en cuenta de la narrativa tan poderosa que tenía nuestro presidente, en la cual realmente ha convencido a una parte muy importante de la población que los problemas ya están resueltos, güey. Pero no están resueltos. Claro, pero y lo decía con una... Y la demás gente que pensaba, o sea, no le decían como, sí, cierto. Sí, no, o sea, hubo gente que lo dijo, ¿no? Y entonces, obviamente hay que reconocer lo que se ha hecho muy bien en este gobierno. Yo creo que este gobierno ha tenido grandes e importantes avances, pero pues entonces se abrió esta discusión, ¿no? Respecto a una discusión fabulosa respecto a qué tanto es tantito, ¿no? Sí. Esa fue la discusión, ¿no? A ver, sí hemos avanzado en esto, pero nos faltan 3 millas, avanzamos 2 centímetros. Y en esto sí hemos avanzado, pero nos falta tanto. Y en esto, ¿cómo mides que avanzamos, no? El tipo de discusiones que, a ver, no se dieron cuando yo presenté el libro, perdón, pero en la Libre de Derecho de Monterrey. O sea, ahí no se dio esa discusión riquísima. ¿Tú crees que ese cuestionamiento o esa falta de cuestionamiento en lugares donde dices como más privilegiados, se puede decir? O sea, a veces me da la impresión de que no son... Hay personas que no dicen tan confrontativas o dicen, ¿de qué me sirve ahorita pelearme? ¿Viene de algún lado eso o no? No lo he notado, estoy diciendo tú. No sé, es una gran pregunta. Yo creo que hay en una sociedad de tremendas desigualdades como es la nuestra. O sea, nunca olvidar que México es el 11º país más desigual del mundo. O sea, estamos en una situación tremenda de desigualdad. Hay entendimientos compartidos entre las élites.
Okay. Entonces, si tú llegas con un libro en donde se mencionan, no sé, los 3 grandes problemas que tiene este país, como que hay cierto entendimiento de eso, ¿no? Que no necesariamente se comparte con la gran mayoría de la población que puede creer que son otros problemas. Entonces, de hecho, eso está documentado. En México, el 10% más rico cree que el principal problema del país es la seguridad, pero el 10% más pobre cree que es la falta de empleo. Okay. Y así hay muchísimos temas en donde no nos tocamos, ¿sabes? Entonces yo creo que se debe más bien a eso, se debe a que el lenguaje es tan distinto y es tan rico en distintas partes, que no es que no haya habido buenas preguntas en la Libre de Derecho. Es más, hubo preguntas excepcionales. Por ejemplo, ahí tuvimos una discusión sobre el rol de la Suprema Corte en la creación de la injusticia. Okay. ¿No? Y, o sea, si tú disfrutaste esa conversación, la amé. Disfrutaste la conversación, Chaco, bueno, me encantó. Y eso ha sido la riqueza de este libro. No es que una conversación sea mejor que la otra. Es simplemente que hay estas como grandes perspectivas tan distintas y que no escuchamos porque nadie había hecho la chamba de ir a presentar este libro o un libro de política pública a estos lugares. Okay. Quiero ir a varias cosas. Quiero entrar al libro, pero todavía no. ¿Ese decálogo es público o no es público? No es. ¿Puedes compartirme algunas de entonces? Porque si no está público, pues no. La gente te las estoy conversando. Sí, bueno, pero así, hay forma de que me digas algunas así de las más relevantes o más. Sí, mira, te voy a... ¿Lo hacemos ahorita o prefieres que lo dejemos más para el final y te sigo preguntando? Sí, si quieres, sigamos preguntando y al final. Ok, va, como para quien quiera, quédense hasta el final. Quédense hasta el final. No les voy a decir los 15 puntos y el postdata, pero unas partes. Ándale. A ver, yo soy una persona que se intimida fácilmente, la neta. Entre más sé, o sea, a ver, no me intimidan cosas a lo mejor de alguien que sea bully en un sentido, no como de, claro. Sí, me va. Pero me intimida el conocimiento. O sea, me intimido ante gente que sé que sabe mucho. Y entre más sé, pues mismo más sabes que no sabes. Y entonces empieza a entrar como intimidación. No que por eso no te voy a preguntar, pero hay cierto... ¿Para dónde va? ¿Qué tal que piensa que soy un burrazo? Y más que eso es cómo me mantengo al nivel de la conversación. ¿Ok? Claro. Pero yo no voy por el mundo teniendo esas conversaciones. O sea, sí en el podcast, pero el podcast ni siquiera se trata de que yo venga a decirte qué es lo que... Claro. Sino tú me vas a decir a mí. Claro. Entonces aquí estoy algo bien librado porque no hay problema. Pero tú sales con un libro donde pones una serie de ideas, una serie de propuestas y entonces vas, no sé si a defenderlas, pero a cierto punto tienes tú ya así de, ok, eso es mi trabajo. Claro. Vamos a hablar sobre eso, ¿no? Claro. ¿Cómo haces para no achicarte? ¿Cómo haces para no... Si es que no te intimidas, para no intimidarte, o si sí, cómo a pesar de esa intimidación o ese nerviosismo, cómo vas y te enfrentas con estas personas que en algunas son en la esfera política, algunos en los medios de comunicación que tienen así para un error, una cosa y te puede una espiral de noticias virales negativas, ¿no? Claro. O justo los grandes empresarios. ¿Cómo vas a decirle sus verdades a la gente y no achicarte? No sé si me estoy explicando. No, bueno, o sea, el fenómeno del miedo está contigo siempre. O sea, eso no se queda nunca fuera. O al menos esa es mi experiencia. O sea, yo antes de llegar hoy aquí al podcast con Diego, tuve mis 5 minutos de miedo ahí afuera en la puerta de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué me pregunta Diego, ¿no? Y qué tal que digo una burrada, ¿no? La semana pasada estuve en tercer grado, en México, uno de los programas de opinión, yo diría quizá el más importante del país y además regularmente tienen una mesa muy fija y me invitaron como a mí, ¿no? Que es como... Yo jamás me imaginé, ¿no? Y en la sala de maquillaje antes de entrar tuve mis 5 minutos de miedo, ¿no? Y dije, Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿qué voy a decir yo que no diga, sabes, X y Z, que son personas a las que admiro, etcétera? O sea, el miedo te acompaña, pero el arrojo también. O sea, y yo creo que en ese sentido, yo siempre trato de como recordarme que el miedo no se va a ir, pero que las ganas y la pasión de hacer lo que hago tampoco. Entonces, como que ¿sabes? Es como me impulsa mucho y me mueve mucho y sobre todo me preparo mucho.
O sea, esto no es como que yo vaya a llegar a improvisar, ¿sabes? O sea, yo soy una persona que trabaja mucho, que trabaja de más. Soy millennial, pero trabajo como la generación X. Y sí, o sea, creo que ese es un problema. Pero ¿por qué? Pues es mucho trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, me decían, oye, pero ¿cómo haces para tener ideas creativas? ¿No? Pues trabajo, leo vorazmente, aprendo agresivamente. O sea, es una cuestión que hago todos los días. Devoro cosas, ¿no? Escucho lo que no escucharía, voy a shows de arte, voy a exposiciones a las que no me imaginaría llegar, ¿no? Y todo eso lo hago como para prepararme para esto, ¿no? Y me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando terminé el doctorado en Harvard. Y me acuerdo que con ¿sabes? Con el gorrito con el que te gradúas como de Harry Potter y la capita, me fui a echar un cafecito y me senté y me dije a mí misma, wow, ¿cuánto me falta por aprender? Okay. Y me acuerdo que en ese momento pensé, si algo me llevo es la humildad de saber que siempre va a haber una persona que sepa más que yo de un tema. Y lo que hay que hacer es preguntar. Entonces yo pregunto vorazmente, ¿sabes? Okay. Y así trato de ir, pero pues de que cometo errores. De hecho, uno de mis puntos del decálogo es falla. Porque el que no innova, no falla. El que no intenta, no falla, ¿sabes? Y entonces puedes ir por tu vida sin fallar. Ajá. Pero entonces vas sin hacer un cambio, sin impulsar ninguna idea. Que nadie te vea, que nadie porque te pueden correr si haces una cosa. Sin salir en dementes. ¿Sí me explico? Entonces, yo no es eso lo que quiero hacer. Si yo quisiera no fallar, okay, habría hecho una vida completamente distinta que la que tengo ahorita. A ver, entrando en ese tema, ya has dicho más de una vez, o sea, es público que tú naciste en Ecatepec, ¿no? En una casita, en un cuarto con tus papás que tienen 19 años cuando te tuvieron. Hay un capítulo donde hablas del tema de los ninis, ¿no? Y hablas de cómo la gente tiene un estigma ante los ninis de que ni estudian ni trabajan y mal, pero muchos de esos ninis son los que crean a los no ninis, ¿no? De, oye, pues que esta mamá que se quedó en la casa, pero para poder, o trabajó en tal cosa para que pudiera la hija o el hijo tener un estudio, tener tal y sobresalir, ¿no? Entonces quiero a lo mejor emparejar esto con lo que estoy preguntando y entender, o sea, quiero entender cómo llegaste a donde llegaste, viniendo de una situación a lo mejor difícil o con muchas trabas en el camino, ¿no? Donde dices, bueno, pues vengo de una colonia, para quien no conoce fuera de México, donde el índice de violencia es alto, donde las oportunidades son pocas, ¿no? Entonces, ¿cómo se fue dando? Y esto, porque quiero entender tú cómo lo hiciste o cómo lo fuiste haciendo, que sé que a alguien más le podría llegar a servir y decir, ok, ya no nomás estoy en la teoría, ya estoy viendo a lo mejor, si yo quisiera estudiar en Harvard, pero vengo de aquí, ¿cómo tendría que llegar a hacerlo? ¿No? ¿Cómo consigo una beca? ¿Cómo tengo que ser la más lista? O a lo mejor no puedo ser la que más dinero tiene, pero puedo ser la más inteligente o la más, o la más trabajadora o la más, lo que quieras. Quiero entender de tu experiencia cómo se fue dando eso, si me puedes adentrar. Bueno, primero creo que es muy importante poner mi situación en contexto, porque yo, si bien vengo de la clase trabajadora, no considero que yo venga de la pobreza, porque venir de la pobreza en este país te deja en la pobreza. Ese es el gran problema de este país. Okay. Es extremadamente difícil. Como yo siempre digo, es casi imposible salir de pobre, pero es imposible salir de rico. Okay. Para salir de ricos hay que echarle muchas ganas. Okay. Pero para salir de pobre es casi imposible. Pero nuevamente sí me gustaría mucho como poner esto en perspectiva, porque la pobreza en México es mucho más dura de lo que yo jamás experimenté. O sea, yo venía a lo mejor de la clase media baja, pasamos momentos duros, ¿no? Pero al final del día, pues, por ejemplo, mi papá era un ferviente creyente de la educación, era un ferviente creyente de que sus hijas debían trabajar, ir a la escuela, etcétera. Entonces tuve un padre en ese sentido, pues, que me impulsó muchísimo, que me animó a emprender. ¿Tienes ¿no? hermanos, hermanas? Tengo una hermana menor. Tengo una madre. ¿Se dedicaban, perdón? Bueno, mi papá se dedicaba a vender muebles, hasta la fecha lo hace, ¿no? Y mi mamá lo apoyaba y ahora se dedica a otras cosas porque se separaron. Okay. Pero el tema es que yo tuve hasta cierto sentido
mucho privilegio, ¿sabes? Ujú. Y yo cuando miro en retrospectiva a mi vida, yo no veo la vida de alguien, ¿sabes? Que viene de la pobreza y que luego llegó a Harvard. Ese es como un mito, no es cierto. Nadie que nazca en la verdadera pobreza llega a Harvard porque hay problemas estructurales descritos a lo largo de toda mi investigación y descritos por muchas otras personas que impiden que eso suceda, ¿no? Ujú. Entonces, más bien, yo como que cuestionaría ese mito, ¿no? Y si me dices, ¿cómo lo lograste? Pues yo no creo que lo haya logrado yo, porque yo no creo que nada se logre solo. Ujú. Estamos levantándonos en los hombros de tanta y tanta gente, de tantas y tantas instituciones, de tanta suerte, de tantas, como le llaman los gringos, serendipity, ¿no? Ujú. Lo que pasa que no esperabas, ¿no? Ujú. Y todo eso te va impulsando, te va llevando por caminos que ni te imaginaste, ¿no? Yo recuerdo así como 2 o 3 cosas que pasaron en mi vida que digo, wow, si no hubiera pasado, mi vida hubiera sido distinta, ¿Te ¿no? acuerdas de alguna? Que me Sí, puedas sí, mira, comentar. por ejemplo, te cuento que yo estaba... Yo te quiero sacar eh, toda la sopa. Entonces tú ahí te va, cuéntalas. no, hombre, pero son muchas, o sea, es interminable, ¿sabes? Porque creo que el mito de que si tú lo haces bien, llegas lejos, o sea, sí hay que echarle muchas ganas, sí hay que trabajar mucho, pero no es eso suficiente. Ujú. También hay mucha suerte, ¿no? Y muchos eventos fortuitos. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando fíjate, yo decidí estudiar periodismo en la UAM Xochimilco. Entonces estaba yo en la UAM Xochimilco y en el patio, ¿no? Así como con mis cuates, ¿no? En ese entonces usaba como unas como rastas así larguísimas y bueno, no, yo era súper hippie, ¿no? Okay. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Pues yo creo que habré tenido unos 17 porque yo entré muy, muy, muy joven a la licenciatura. Okay. Y entonces me fue a buscar mi papá en su bochito rojo, ¿no? Y me encontró en la UAM Xochimilco y me dijo, vengo a llevarte a que hagas el examen de admisión al ITAM. No, ¿cómo crees? No sé qué. Sí, es hoy y vengo a llevarte a que lo hagas porque estoy seguro que si lo haces te vas a quedar y te van a dar una beca. Y yo, ay, ya sabes, ¿no? Bueno, ok, vamos pues. Entonces ya nos subimos, en lo que me convenció, tomó tiempo. Entonces ya íbamos como, me acuerdo así como súper tarde, ¿no? Él iba manejando con todo así por la Avenida Revolución, iba así como que echándole a todos encima. Y me acuerdo que me baja en la puerta del ITAM, así abre la puerta, me baja y me dice, Viri, que Dios te bendiga, te va a ir súper bien, vas a ver, ¿no? Ajá. Me acuerdo perfecto. Y ese fue un momento que cambió mi vida. Porque yo entré al ITAM, fue uno de los exámenes de admisión más altos, entré con beca. Órale. Y, Ni te preparaste, o sea, no fue así, pum. Y cambió mi vida. Cambió mi vida porque la realidad es que yo tengo mis diferencias ideológicas con el ITAM, debo decirlo, pero le debo mucho. Me dio una educación de muy alto nivel, me llevó a pensar y a cuestionar cosas que probablemente yo no había hecho antes, y me dio un grupo de profesores que me impulsaron, que creyeron en mí, que cuando les dije, oye, quiero ir a Harvard a hacer el doctorado, me dijeron, pues, ¿cuándo te entregamos tu carta de recomendación? ¿No? O sea, es como, ¿sabes? Ese tipo de cosas que fueron mágicas. Y ese fue mi papá ese día, ¿sabes? Y que no llegamos tarde, ¿no? Okay. Sí, que pudo ponchar una llanta y a lo mejor toda la historia será distinta. Pero, por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que Harvard era una aspiración para ti? O sea, dices, me interesa irme a Harvard. ¿Por qué Harvard? ¿Por qué no cualquier otra universidad? ¿Por qué no algo en México? ¿Y por qué? O sea, ¿quién te contó de lo que pasaba allá como para decir, me late irme para allá? Y de ahí a que lograr que te acepten, creo que te fuiste becada, si no me equivoco, conseguir unas becas, o sea, no creo que sea tan fácil. Entonces, ¿cómo lo lograste? Bueno, el gran secreto es que una vez que entras a Harvard, muy probablemente te van a dar una beca sí o sí. O al menos así era cuando yo estudiaba. El CONACYT tenía un como convenio muy generoso con personas que lograban entrar a doctorados de cierto nivel. No, pues yo creo que fueron mis profesores, ¿no? En los cuales observé que ellos también lo habían hecho, se veía como algo asequible, ¿no? O sea, de repente ya no se veía como algo lejano, ridículamente lejano, ¿no? Es como, a ver, el señor que nos está dando clases aquí viene de Harvard, ¿no? Y entonces es como,
sí puedes ir. Es ¿no? una opción. O sea, es una opción. Y cuando obviamente siempre se siente como una opción muy lejana. Cuando me aceptaron, yo no lo creía, lloraba así, decía, oye, ¿qué pasó? ¿No? Porque además debo confesarte que yo nunca he sido la niña más inteligente del salón. Okay. Nunca he sido la niña que entrega todas las tareas. Siempre he sido alguien que pues trata de ser su mejor versión. Pero pues tengo mis fallitas, ¿no? Entonces no me lo esperaba. ¿Dónde te enteraste? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Nada, pues en ese entonces te mandaban una carta escrita o no me acuerdo si te mandaban un correo electrónico, pero me acuerdo que me acuerdo que me enteré y el primero al que le hablé fue mi papá, ¿no? Que fue tan importante en mi vida. Y le hablo y le digo, oye, me acaban de aceptar en Harvard. Y me dijo él, muy serio, yo sabía que te iban a aceptar desde que ibas al kinder. Órale. Obviamente falsote. Pero bueno, habla de quién era él, ¿no? Ok. Y el síndrome del impostor, ¿cómo lo atiendes en este tipo de cosas? Donde llegas a una universidad en otro país, donde en teoría también está pura gente, pues por decirlo de alguna forma pesada, ¿no? Donde, oye, híjole, ¿cómo voy a mantener el nivel? ¿Cómo voy a no quedarme atrás? Al grado que hoy das clases en Harvard. Entonces, en los veranos solamente. Pero fíjate que, bueno, el síndrome del impostor, ya ves que a veces a tus invitados les preguntas, oye, di algo que recomiendes antes que ya no recomendabas ahora, ¿no? Ok, bueno. Yo creo que yo pensé en hablar del síndrome del impostor, porque anteriormente yo hubiera recomendado, oye, cuando sientas el síndrome del impostor, sacúdetelo, ¿no? Y como escucha una canción que te gusta, levanta los brazos y entra, ¿no? Okay. Y ahora creo que ya no es lo que recomendaría. Ahora creo que recomendaría como mucha humildad en entender que sí es cierto que tú has tenido un chorro de privilegio para llegar a donde has llegado. Y sí es cierto que muchas personas podrían estar donde tú estás. Eso es cierto. Porque ese es en cierto sentido el síndrome del impostor, ¿no? Como, oye, pero ¿por qué estoy yo aquí? Pues sí es cierto, güey. Sí es cierto que habría 20 personas que podrían hacer lo que tú haces y a lo mejor hasta habría personas que lo harían mejor que tú. Entonces, entra a ese lugar con humildad. Entra a ese lugar listo para aprender. Entra a ese lugar listo para equivocarte. Y entra a ese lugar preparado. Okay. Haz tu mejor, ¿sabes? O sea, entra como tu mejor versión. Okay. Y ya, y si fallas, pues ya, ¿no? O sea, no era tu liga. Perfecto. Pero ¿y qué te mueve a ti? O sea, ¿qué te mantiene en ese sentido? Ahorita hablabas de trabajo un chorro, ¿no? Trabajo mucho, estudio un chorro y demás. O tan sencillo como decir, hacer el libro, estar en todas estas giras y estar en todos los medios hablando de este mensaje y tal. ¿Por qué lo haces? ¿Para qué lo haces? Y lo quiero juntar con el tema del privilegio también, ¿no? Claro. No sé si tenga que ver, pero te iba a preguntar, ok, tenemos un privilegio. ¿Cómo alguien que tiene un privilegio aporta a la mejora de todo esto? Claro. Y no nada más se queda como espectador. Claro, bueno, mi trabajo precede, no es normal, ¿no? Precede este libro. Yo llevo 15 años estudiando a México de tiempo completo y he observado sus desigualdades en todos sus ámbitos. De Catepec a Las Lomas, de la Mérida de Paseo Montejo a la Mérida de la Emiliano Zapata en el sur, de la Guadalajara de un lado y del otro la Casada, etcétera. O sea, creo que no es algo nuevo que yo estudie este país. Claro. Creo que explotó ahora con este libro, pero es algo que yo llevo mucho tiempo haciendo y creo que lo que me motiva es llamar a cuentas al poder político y al poder económico, porque yo sí creo que podemos crear un México más justo. O sea, estoy completamente convencida de ello. Creo que las ideas por sí solas no van a cambiar este país, pero también estoy segura de que sin ideas nunca vamos a cambiarlo. Entonces, yo estoy en este mundo, estoy en el mundo de la generación de contenido, de retar la estructura de cómo pensamos en este país. Yo siempre trato de que cualquier cosa que yo escriba sea muy clara, sea muy lúcida y sea muy valiente. Y si no tiene esas tres cosas, no la escribo. O sea, si no voy a hacer algo que sea así, pues abro un restaurante, me dedico a otra cosa, ¿sabes? Okay. Y trato siempre de que todo lo que escribo, y eso está, creo, muy bien logrado, por ejemplo, en el libro,
es que sea muy asequible para todo público y también que intento ser muy creativa. ¿No? Intento que las formas en las cuales me comunico y me acerco a la gente, las historias, intento que sean algo que, oye, yo no me había dado cuenta, no sé, como tengo un capítulo, de que el hecho de que Shakira tenga una casa en las Bahamas y haya pretendido y que vivía ahí para evadir al fisco español, en realidad, o sea, sirve para tener una discusión sobre algo que está pasando todos los días en México, que es que también nuestros billonarios no están pagando lo que les toca, ¿no? Okay. Entonces, creo que me motiva un profundo optimismo, Diego, porque yo no tengo duda de que podemos crear un país más justo. O sea, tu fin es, o donde quieres llegar al final de todo esto, lo estás haciendo para lograr poner tu granito de arena y tener un país más justo. Claro. Ahora, no lo voy a lograr, ¿no? O sea, okay. Es una meta es una misión muy grande, ¿no? Pero estoy segura de que en la medida en la cual todos contribuyamos con esto, se va a ir generando, o sea, nos vamos a ir acercando al país que debemos ser. Qué duro lo que dices de no lo voy a lograr, pero ¿qué tendría que pasar para que sí? O sea, ¿cómo se avanza hacia ese lado? Hablabas en el libro sobre el tema de, por ejemplo, los emprendedores, ¿no? Y decías, tienen que juntarse o hacer estos grupos o comunidades separados de tanto del gobierno como de los empresarios más grandes, ¿no? Porque todas estas organizaciones tienden a estar favoreciendo a los intereses de las empresas o de las instituciones más grandes. Entonces hablabas de hacer grupos de microempresarios o demás. Pero en México siento que es muy difícil organizarnos. Hasta ahorita no sé si haya gente que se organiza así fuera de los sindicatos a gran escala y sí, cómo tendría que ser, ¿no? Entonces, hablando de que si pasando de un grupo en particular que tiene un interés y un drive importante de, oye, quiero ser más lana y quiero crecer y quiero generar empleo y quiero tal. O sea, tienen un motivador muy claro y aún así es difícil que estas personas se junten, ¿no? Entre todos para empujar que haya un cambio en la política o tal. ¿Cómo lo llevas a todo el país para poder realmente hacer un cambio como los que estás proponiendo, ¿no? O que cambies tú como tú quieres. Claro. ¿Qué tiene que empezar a pasar? ¿Cómo empezamos a cambiar eso? Bueno, creo que por eso hay que ser muy humilde respecto a lo que uno puede hacer de manera individual. Por eso yo te digo, yo no lo voy a cambiar yo. O sea, esto no va a cambiar. No me desmotiva, me motiva. Tengo un amigo que me dice, ocasionalmente nos vamos a echar cervezas, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo? O sea, yo leo las noticias y me deprimo. ¿Cómo haces tú para no deprimirte? Y le digo, no, yo leo las noticias y digo, ¿cuánto más por hacer? ¿Cuánto más por cambiar? ¿Cuánto más? ¿Sabes? Me motivo como muy positivamente de todo el trabajo que hay que hacer todavía, ¿no? Pero este trabajo no se va a hacer por una persona, no se va a hacer por un libro, no se va a hacer por un análisis, no se va a hacer ni siquiera por el periodismo como herramienta. Se va a hacer a partir de la organización colectiva. Se va a hacer cuando nosotros decidamos organizarnos para llamar a cuentas a nuestros políticos o tomemos la política en nuestras manos. Creo que hemos olvidado la importancia de la política porque la hemos equiparado con la corrupción. Y entiendo por qué. O sea, hay mucho político muy corrupto. Pero la realidad es que hay que entrarle. O sea, quien pueda, quien quiera, quien tenga el carisma, quien pues debería estar ahí y como, ¿sabes? Postularse. O sea, pero sería desde el gobierno o desde la iniciativa privada. Bueno, estás hablando con alguien que tiene un sesgo muy importante porque yo sí creo que el gobierno es el gran espacio en donde se crean las reglas del juego. Y hay espacios de mucha influencia, ¿no? O sea, hacer negocios, de muchísima influencia. Pero la forma en la que se hace negocio se determina a partir de las regulaciones creadas por el Estado. Entonces, yo en lo personal sí creo que el Estado es el lugar en el cual se deben cambiar porque es ahí en donde se gestan las injusticias. O sea, es ahí en donde se hace que una transnacional pague menos impuestos que una pyme. Es ahí donde se hace legalmente que haya lagunas fiscales para que los millonarios paguen menos impuestos que la clase media proporcionalmente a su ingreso. Es ahí donde se gesta que no haya suficiente dinero para guarderías públicas y entonces las mujeres nos dediquemos al trabajo no pagado de cuidados para permitir que los hombres trabajen, etcétera, ¿no? Como la gran cantidad de las injusticias. Ok, pero entonces, regresando a eso, y te lo pregunto desde el lado completamente ignorante,
Imagínate que te digo yo, ok, yo quiero ayudarte a cambiar esto, ¿no? ¿Tengo que entrarle a la política? O sea, esa es la forma de tratar de hacer el cambio. Me encanta tu cara porque te ves muy angustiado. No, porque es que es real. O sea, o sea, por ejemplo, si ahorita digo, ok, estoy tratando de hacer de crecer esta empresa que se llama Dements, que tenemos varias cosas, que tenemos varias personas en el equipo. Y si a veces está difícil alcanzar al fin de mes. Claro. Si digo, bueno, ahora voy a meterme en política, vamos a dejar esto en pausa, ¿no? Claro. Pero tampoco hay un sueldo asegurado y también empieza a haber un tema de, o sea, no hasta que ya estás ahí y luego ya empieza a, quieres cambiar algo donde todo el mundo va en contra de ti, claro. donde te piden favores, donde empieza a haber otras cosas. Y entonces, ¿cómo le haces? O no sé, o sea, ¿sabes? O sea, mira, como para toda esta gente dice, ok, te la compro, ya estoy convencidísimo, quiero hacer un cambio. Mira, diría dos cosas. La primera es que tu cara, cuando me haces esta pregunta, es la cara de todos cuando digo esto. Porque no estamos ni siquiera acostumbrados, o sea, como decimos política y empieza como a oler feo. ¿No? Es como, güey, ¿de qué me hablas? ¿No? Entonces, uno diría, no, digamos que la política institucionalizada no es el único camino para un cambio. Si tú tienes una empresa y estás haciéndola crecer y estás creando buenos empleos bien pagados, y si estás, sabes, organizándote con otros empresarios para impulsar una nueva forma de hacer negocios, no sé. O sea, hay 1000 formas en las cuales se puede hacer política sin que sea la política institucionalizada. Okay. Porque cuando yo hablo de la política, hablo de la organización pública en favor de metas colectivas que mejoren a este país. Entonces, en Dementes, pues tú podrías decir, oye, yo me voy a poner por meta que, no sé, 1 de cada 20 personas que entrevisto va a ser una persona que va a hablar de política pública y no va a ser solamente hablar de negocios, ¿no? Bueno, ese es eso sería a lo mejor un gran avance porque inspirarías a tantos jóvenes a estudiar política pública. No sé, estoy inventando. Entonces, una diría eso, no olvidar que la política no es solo la política institucionalizada, ¿no? Y la segunda es, 2, sí es cierto que la política huele feo. Sí es cierto que la política a lo mejor te ensucia las manos. Pero a ver, quiero que pensemos en quién ha cambiado el mundo o el país sin entrarle a algo que huela feo, ¿no? Sin entrarle a algo que esté podrido, porque ese es el punto. Tienes que entrar a cambiarlo, ¿no? Y sé que suena tremendamente, pues, a lo mejor ingenuo. Sé que suena a lo mejor tremendamente ingenuo. Pero de ingenuidad están hechos nuestros grandes héroes. O sea, ningún héroe llegó o hizo un cambio profundo sin creer en algo que parecía increíble, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que... Yo, o sea, pienso que quien pueda, quien quiera, quien tenga el carisma, debe entrarle, ¿no? A lo mejor no eres tú, porque tú estás haciendo este servicio público tremendo, que es este podcast que inspira, que mueve, que abre, pues, que abre puertas, que abre mentes, ¿no? Pero hay otras personas que a lo mejor sí, que están ya organizándose y que les falta nada más como entrarle, ¿sabes? Y creo que ahí sí se debe romper la puerta de cristal, ¿no? A ver, entonces, hablando un poquito más del libro, ¿cuáles son algunas ideas contraintuitivas que tenemos todos? Bueno, yo creo que varias. Una muy importante es que el Estado es muy grandote y gasta mucho dinero, ¿no? Entonces, este es el priista que todos llevamos dentro, ¿no? Que cree que, no hombre, el Estado gasta un chorro y le da un buen de dinero a los pobres y por eso los pobres no trabajan porque les dan mucho, ¿no? Y en realidad cuando tú ves los datos y ya te pones muy objetivamente a ver realmente cuánto gasta el gobierno mexicano, pues 1, somos el país que menos gasto público tiene de toda la OCDE. 2, somos el tercer país de Latinoamérica con menor gasto público. O sea, ahí está metido Nicaragua, El Salvador, Guatemala, bla, 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 bla. Bueno, entre todos esos, México es el tercero más bajo. O sea, estamos muy abajo, ¿no? Y 3, nuestro país tiene y recauda menos impuestos que las Bahamas, que es un paraíso fiscal. Entonces somos un paraíso fiscal disfrazado. Entonces no hay tal cosa como el gobierno generoso, el gobierno que todo lo da, el gobierno que gasta mucho. A ver, no, eso no es cierto. No hay dinero para gastar mucho. No hay, ¿no? Entonces creo que ese es un gran mito. Hay muchos otros, ¿no? Otro mito, por ejemplo, es se roban mucho dinero. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿cuánto dinero se roba el gobierno?
estaba platicando con un académico del Colmex, se llama Raimundo Campos, y me decía, en mis encuestas la gente dice que se roban la mitad del dinero. Okay. Y cuando tú ves los datos, en realidad, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se roban, o bueno, hay irregulares, porque no sabemos si se lo robaron o qué pasó, pero se desapareció el 1%. Okay. Entonces, y eso es nuestra auditoría en los últimos 10 años ha realizado 14,000 auditorías, es una de las auditorías más grandes que existen en Latinoamérica, realiza, auditorías en los 3 niveles de gobierno, es realmente una institución como muy fina en su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y ellos dicen, de todo el universo auditado, entre 1 y 2% es lo que encontramos irregular. Okay. Entonces no es tantísimo, ese es otro gran mito. De toda la lana que se mueve pues de y que todo pasa lo por manos del tema de gobierno, se roban de todo lo que hemos auditado, que es una parte importante del gasto público, ¿no? Pensé que era más. Obvio, yo también, porque además, si sumas las irregularidades, por ejemplo, no sé, de los últimos 10 años, te da que más o menos hay irregulares, pues unos 600,000 millones de pesos, lo cual sería pues como 2 o casi 3 puntos del PIB, ¿no? Pero a ver, nuestro país gasta 16 puntos del PIB cada año. Entonces, el que se haya irregular, pon tú 3 puntos de 10 años, pues, está mal, ladrones, hay que cambiar a esa gente, pero, a ver, no es tanto. Dices, no es el problema, si tú no quitaras eso como quieras, seguirías teniendo los problemas, lo que decías hace rato. 100%, los grandes problemas de este país son legales. O sea, eso incluye, este tema de robos, incluye el tema de, oye, le contratamos a no sé quién para que haga un puente y de ahí nos quedamos con una lana y... O sea, esa entra en esa irregularidad. Esto incluye solamente dinero público que fue o malversado o que no lo encontramos, ¿no? Que fue irregular porque la auditoría te dijo, oye, tú habías dicho que te ibas a gastar este dinerito en, no sé, hacer un puente y no está el puente. O, oye, tú dijiste que te ibas a gastar este dinerito en vacunas y pues pusiste la mitad de las vacunas, ¿dónde está el resto? ¿No? Yeah. Como ese tipo de cosas de dinero público. Hay una corrupción de dinero privado, ¿no? Por ejemplo, Odebrecht es un ejemplo, ¿no? En donde el esquema parece ser, el mecanismo era que una empresa privada daba dinero privado a los funcionarios públicos para que le dieran contratos a modo o para que le dieran contratos, ¿no? Pero ese es dinero privado, ese no es dinero de nuestros impuestos, ¿no? Sí, no, eso ya. Entonces, que ellos hagan lo que quieran, o sea, no así, está pero muy sí. mal, pero el tema es que la idea, sí, ¿no? Pues ese que dinero permea, como quiera no se iba a ir a hacer una escuela o a un tal. Total, Diego, la idea que permea de que yo no quiero pagar mis impuestos porque se roban todo, a ver, papá, a ver, ¿no? Yeah. No es cierto. Okay. O sea, sí se roban una parte, pero ni remotamente. A ver, papacito. A ver, papacito. Ni remotamente. O sea, sí paga, güey. Sí paga, ¿no? Tienes que pagar. Ok. Yo no sabía eso. A ver, ¿y el impacto que tienen los medios? Ahorita lo mencionabas con la narrativa de AMLO, con esta persona que te decía, no, pero ya cambió todo. Y te das cuenta del poder. Claro, narrativo. Narrativo que tiene un medio controlar. Es bien sabido que muchos de los grandes empresarios en Estados Unidos compran medios, ¿no? Terminan comprando algún periódico o alguna cosa, porque a cierto punto en eso puede controlar la narrativa y están fuera de, pues no me van a criticar o no, porque yo soy dueño de muchos de estos, ¿no? Y si tuviste una charla, déjame me acuerdo el nombre exacto, donde hablabas de Knowing Where and How Criminal Organizations Operate Using Web Content, ¿no? Hablabas del contenido web y por ahí había otra, hablabas del tema de los medios. Entonces, quiero también conocer un poco tu postura, tus insights de pues esto, ¿no? De que si realmente sí es valioso tener un medio, de qué tanto impacto realmente puede tener y me da mucha curiosidad eso, de cómo realmente que no me he pensado yo que el contenido web tenía que ver con las organizaciones criminales. Entonces, bueno, te voy a contar algo que esa plática no sé ni cómo la encontraste, porque eso es de hecho contenido de mi tesis doctoral de hace muchos años. Creo que, bueno, lo que hacía era utilizar, creé un algoritmo que lo que hacía era leer automáticamente. En ese entonces no había tanto como de esto, ahora ya se hace mucho, pero en ese entonces era muy innovador porque lo que hice fue crear un algoritmo que leía automáticamente. Bueno, yo sé programar, yo sé código, sí. Es que yo sé un poquito de muchas cosas. Ya vi. Pero no, y de hecho... te
tomo clases o sea, ahora dije, bueno, ya me voy a volver más buena en código. Y entonces estoy ahora como tomando unas clasecitas. Me encantó ver que en GitHub tenías las cosas claro, de aquí. O sea, mi libro tiene bases de datos, tiene código, o sea, mi libro está hecho para que quien no crea lo que dice aquí, vaya a la fuente. Hágalo. Y se convenza. O sea, si no estás convencido de lo que acabamos de decir, adelante, ¿no? Pruébalo. Okay. Chingón. Entonces, a las pruebas me remito, ¿no? Pero entonces creé este algoritmo que lo que hacía, muy innovador en su época, ¿no? O sea, no puedo ni creer cómo se me ocurrió, pero bueno, se me ocurrió. Y había que leer automáticamente absolutamente toda la prensa que se había publicado en Google News, que entonces ahora Google News ya está más acotado. Si tú te fijas, ahora buscas algo en Google News y te sale solamente como las últimas notas. Pero en ese entonces era, o sea, todo. O sea, era la hemeroteca más grande del mundo y pública. Entonces creé un algoritmo que la leía completita y te iba diciendo dónde se decía que operaban distintos grupos criminales, ¿no? Entonces te encontrabas una nota de, no sé, el Diario del Noroeste, ¿no? Un periódico relativamente pequeño, y decía, aquí en el municipio de no sé qué, se identifica que el cártel, ¿no? Y entonces iba como leyendo, iba extrayendo, y entonces luego con algunos modelos estadísticos para saber qué tan fuerte era, digamos, la señal de la presencia, mapeaba, mapeaba, digamos, dónde operaban los cárteles y dónde habían operado en los últimos, en ese entonces creo que hice 10 años o 12 años, no me acuerdo, ¿no? Y entonces yo hice mi algoritmo, lo saqué, lo posteé en mi sitio web de la universidad, que pues era un sitio que no veía nadie, ¿no? Y de repente me cayó una llamada del FBI. ¿Del FBI? Órale. Te lo juro. Órale. ¿Qué te así, dice? Un güey, o sea, no sé si del FBI institucional, pero un güey del FBI. Y me dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, no, pues... Pero, perdón, pero tengo ¿cómo se presenta esto? O sea, ¿cómo te dicen? No, pues te mandan un correíto, te dicen, oye, quiero hablar contigo de tu investigación, no sé qué, órale. Entonces ya te pones de acuerdo, hablas, ¿no? Y entonces me dice, no, pero esto fue mágico porque entonces esta cosa explotó de repente y la empezó a cubrir la prensa y todo, y me empezó a llamar los periódicos haz de cuenta, no sé, ay, ¿qué te digo? Sinaloa, así, de algún municipio de Sinaloa, rural de Sinaloa, para decirme si yo sabía dónde operaba el narco. Y yo así, no. Sí, de que yo no hablé con ellos. No soy yo, ¿no? Porque hasta te daba un poquito de miedo, ¿no? Entonces, bueno, ya después ese algoritmo ha sido mejorado y de hecho ahora existen algoritmos similares para identificar dónde operan los grupos criminales. Tiene uno el CIDE, por ejemplo, el CIDE de Aguascalientes tiene uno padrísimo, hecho por académicos de ahí. Hay otra chava que lo hizo hace un par de años en Princeton y también como que lo mejoró. Obviamente, pues mi algoritmo era lo que era en su época, ¿no? Pero ahora hay muchos mejores algoritmos. Entonces, bueno, en esa época, esa conferencia que no sé ni cómo encontraste, pues era donde yo contaba estas historias, ¿no? Pero pues en realidad ahora como que me da un poco de ternura porque digo, pues sí, era como este ímpetu transformador mío, ¿no? Y como hambre por aprender de todo, que llegó a eso, ¿no? Y que ahora llega pues a mi libro y ahora se operacionaliza a través del periodismo. Y me dices, oye, el periodismo, ¿qué impacto tiene, no? Bueno, nunca olvidar que Carlos Marx dice que para hacer una revolución se necesita tener un periódico. Es muy importante. Las narrativas son muy importantes porque somos, los seres humanos, somos animales a los que les gustan las historias, yo pienso. Entonces hay que contar las historias correctas. Perfecto. Entonces sí, o sea, otra forma es tener un medio. Quiero cambiar el mundo. Empiezo con un medio de comunicación. O empieza contando las historias, ¿no? Las historias que quieres contar. Yo, por ejemplo, creo, y uno de mis proyectos también hace unos años, hace 5 años, creé un proyecto en donde lo que hacíamos era nuevamente identificar con código, leyendo las 10,000 auditorías que te conté que tenemos en México en los últimos 10 años, dónde habían ocurrido, en qué nivel de gobierno, en qué institución específica habían ocurrido la mayor cantidad de irregularidades y en cuáles habían sucedido las menores. Y entonces nos dimos a la tarea de comunicar ambas, porque es muy fácil comunicar quién es corrupto, ¿sabes? Eso es como, pues otro más. Pero nos dimos también a la tarea de hacer la chamba de comunicar, oye,
la gran mayoría de los funcionarios públicos en este país son gente decente. Son gente que quiere cambiar el país. Son gente que está ahí, además, en muchas ocasiones ganando bien poquito dinero y comprometido con crear un país mejor y con reducir sus injusticias. Entonces nos dimos a la tarea también de celebrar a la función pública, ¿no? Okay. Y yo creo que a eso me refiero cuando digo que hay que contar las historias que necesitan ser contadas. Yeah. Porque México es un país muy generoso y tenemos muchos, muchos héroes. Y esas personas hay que darles voz. Okay. Voy a cambiar de tema por completo. ¿Cómo haces para seleccionar qué se queda, qué se va en un libro? ¿Cómo sabes? O sea, quiero hablar de tu proceso de investigación, ¿no? Llevas haciéndolo años. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo decides qué fuentes ver, cuáles no ver? ¿Cómo sabes qué sí puede ser relevante, qué no puede ser relevante? Claro. Y además, ¿cómo lo manejas de una forma que puedas usar? Porque una cosa es, yo he leído un montón de artículos que luego ya no sé ni cuáles son, ni cuáles eran. Tengo la idea de que, Claro. puedes decir, imagínate, que el agua es transparente. Claro. Pues sí, lo leí una vez, pero no sé dónde, no sé cuál es la información que lo respalda. Uh-huh. ¿Cómo lo has hecho tú? Ahorita hablabas de que todo el tiempo estás leyendo, todo el tiempo estás aprendiendo. ¿Tienes algún sistema, algún método, alguna forma en la que haces que esta información siga siendo útil y no? Bueno, soy obsesivo compulsiva, entonces déjame. O sea, bueno, no me lo han, digamos que diagnosticado, pero yo creo que a lo mejor sí, porque tengo, por ejemplo, en mi computadora, si te metieras a mi computadora personal, encontrarías una carpeta que se llama temas, en donde hay organizados, obviamente, alfabéticamente, como, no sé, yo diría unos 50 distintos temas en los cuales alguna vez he pensado o he tenido algo, como me he dado cuenta de que aprendí algo, ¿no? Tengo varias listas, ¿no? Por ejemplo, tengo una lista en mi teléfono que se llama Cosas que no sabía, en donde anoto cosas que yo no sabía antes, porque cuando aprendes una cosa ya se te olvida que antes no la sabías. Ese es un fenómeno muy humano. Entonces, si te dedicas a comunicar, no puedes olvidar lo que ya sabías, porque si lo olvidas, empiezas a comunicar para el nicho que ya lo sabe, ¿no? Entonces, mi lista de las cosas que no sabía la alimento frecuentemente cada que voy aprendiendo algo, de forma que cuando hablo o escribo de un tema, me acuerdo como, oye, a ver, no, espérate. Tienes que empezar en el punto como menos ¿Cuál es cero. El punto de partida? El punto de partida es menos cero porque tú llevas mucho tiempo ya pensando en este tema, ¿no? Entonces, como para comunicar de manera lúcida y asequible, como siempre trato de hacer. Leo mucho. Recuerdo muchas de las cosas que leo. Ese creo que es un gran privilegio mío. Okay. Y sobre todo creo que como me mueven mis pasiones y yo siento que no trabajo. O sea, sí, trabajo mucho, pero no se siente como si fuera un trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que en realidad, pues la vida se siente como enorme como patio de juegos. Ok, y pero así me acerco. Pero, a ver, no, pero, o sea, ok, pero vamos un poquito más a detalle. Esas carpetas, por ejemplo, dices, tengo 50 carpetas más o menos diferentes temas, ¿no? Por ahí te vi que una vez hiciste una plática sobre, decía, tracking back marihuana estigma, ¿no? Ajá. Hay una carpeta ahí de marihuana o legalización de sustancias o tal. Y si hay, ¿cómo se alimenta? O sea, ¿de qué se alimenta esa carpeta? ¿De recortes de artículos, de escribes tus reflexiones sobre algo y las pones ahí? O sea, dame un poquito más, si puedes, de tu proceso de trabajo. Claro. Bueno, ¿usas algún software? ¿Qué? No, soy muy sencilla en lo que uso TextPad. Uh-huh. Y generalmente tengo un como README que se usa mucho en el código, que es como lo que le da sentido al resto, ¿no? Entonces tengo un README que son las instrucciones de cómo leer esa carpeta, ¿no? Entonces, este es el README en donde te va a decir qué bases de datos metí aquí, qué artículos metí aquí, ¿no? Qué preguntas me quedan por responder, ¿no? Y entonces tengo como muchos temas abiertos porque como me dedico actualmente al análisis político, pues vamos a tener que hablar de repente de, no sé, las elecciones estatales. Entonces tengo mi carpeta con las bases de datos estatales, con los códigos que he corrido, con qué pasó en el 2021, qué pasó en el 1997, ¿sabes? O de repente vamos a tener que hablar de, no sé, el Tren Maya. Bueno, entonces tengo ahí las entrevistas, como las notas de las entrevistas que he dado, los artículos interesantes sobre movilidad en tren del mundo, ¿no? Uh-huh. Y voy metiendo, ¿no? Y voy sacando cosas que ya no deben estar,
Pero sí es, sí, te digo, soy un poquito obsesivo compulsivo. Sí, pero a ver, no, pero y voy a seguir bien, perdón que diga, pero no es que, por ejemplo, ahorita justo dices elecciones estatales, ¿no? Creo que sacó un artículo esta semana sobre el tema. Claro. Cada vez que preparas una cosa nueva, o sea, tú decides de qué vas a hablar en siguiente ocasión. Sí. Porque dices, cuando tengo que hablar del Tren Maya, cuando tengo que hablar de tal, es porque tú decidiste, es relevante hablar de esto ahora, y entonces me regreso a mi investigación. O te están haciendo por encargo y entonces empezar de cero. Yo escojo siempre los temas de los que escribo y los escojo con mucha intención. Los escojo porque creo que son temas en los cuales yo puedo contribuir o he realizado algún análisis que me parece que no está allá afuera. Yo trato de que tengo una de mis obsesiones es que yo pienso que el periodismo de análisis como el que hago debe ser insightful, como se diría en inglés, ¿no? O sea, debe darte a conocer algo que no sabías. No nada más la información, ¿no? No sabía. Sino contarte fecha, la nota y ya. Sino, o sea, realmente creo que debe despertar en ti el pensar, no lo había visto así. Sí. El momento eureka un poco, ¿no? Como esto significa esto, o por eso es esto. Exacto. Entonces trato de escoger temas en los cuales yo pueda contribuir con un cambio, ¿sabes? De cómo se está entendiendo un tema. Eso requiere muchísimo trabajo. Mi artículo de la semana pasada, por ejemplo, sobre la elección, bueno, si vieras las bases de datos que corrimos para saber cuántos partidos habían gobernado, en qué momento, porque además la idea depositada en el artículo, yo creo que debe ser el 10% de las ideas analizadas antes del artículo. Porque, o sea, tú tienes una cantidad tremenda de cosas. Por ejemplo, empiezas con una hipótesis, te mueves, encuentras algo interesante, y entonces, ¿cómo vamos hacia allá, no? Y entonces es un proceso como de descubrimiento. Entonces hay muchísimo trabajo detrás de cada uno de mis artículos. Pienso que a veces el periodismo de opinión, porque yo soy columnista, ¿no? A veces el periodismo de opinión se ha malinterpretado como pues un maquinazo de algún intelectual de 60 años que se sienta 2 horas antes de la entrega a pues depositar lo que él piensa que es importante. Yo quiero cambiar el periodismo de opinión como se le conoce. Y estoy en una cruzada por convertir el periodismo de opinión en un periodismo de análisis, en un periodismo casi que académico. Yo trato mis escritos y trato lo que hago con el mismo rigor con el que trato mi trabajo académico. Por eso mi libro, se quejó mucho mi editor, tiene como 100 páginas de pies de página y de referencias y bases de datos y todo. Y él me decía, bueno, lo tuvimos que poner, como ves, en tipo de letra muy chiquito, porque me decía, oye, son demasiadas. Y yo, no, ¿cómo crees? Es que pues esto tiene que estar documentado, ¿no? Entonces, yo así trato de hecho, si ves muchos de mis textos, pues casi que tienen referencias, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que el lector te lo agradece muchísimo. Porque a diferencia de probablemente algunas personas, yo estoy segura de que mi lector es una persona inteligente, en muchas ocasiones más inteligente que yo. Y entonces lo trato con mucho respeto. Con mucho respeto. Y si me equivoco, acepto, ¿no? Y ¿sabes? O sea, y creo que eso lo valora muchísimo la gente y creo que eso ha convertido por ejemplo, en mis artículos del País, en donde yo escribo, en algunos de los artículos más leídos de todo el periódico. De hecho, uno de mis artículos, por ejemplo, en el New York Times en español, fue, me acaban de decir hace unas semanas, me pasaron los números y me dijeron, en toda la existencia del New York Times en español, que desafortunadamente ya dejó de existir, en toda la existencia, el artículo más leído fue el tuyo. Okay. ¿Cómo se llama ese? Se llama No eres clase media. Sí, ese sí lo leí. Okay. Pero, a ver, esto me lleva a otra conversación. Voy a seguir ahorita en el proceso porque no te va a soltar tan fácil, pero de eso que dices, dejó de existir ese New York Times en español, ¿no? Y han dejado de existir muchos medios que han intentado empezar en español o entrar a un tema más profundo, como tú dices, y no sobreviven. ¿Por qué? Porque lo que sobrevive ahorita son los clics, ¿no? El llevar clics al tal. Muchos periodistas escriben la nota que sea más relevante ahorita y te pago porque subas 10 notas al día, ¿no? O lo que sea. Y entonces es difícil mantener que notas con profundidad y tal. ¿Cómo le has dado la vuelta a eso? O sea, ¿cómo
cómo has podido ser tú que tu modelo de trabajo, negocio, vida funcione. Claro. Porque también la gente diría, ay, pues es que vende un libro y a ver, los libros no te pagan gran cosa. No, nada. No puedes vivir de un libro, ¿no? Y menos en México. Entonces, ¿cómo has hecho para que puedas tener el tiempo de dedicarle a esta investigación que dura mucho tiempo, de redactar y tal, para un medio que incluso, por ejemplo, ese del País, aunque sea de los más leídos, para leer tu artículo en El País, unos que son muy famosos, tienes que estar suscrito. O sea, tengo que pagar mínimo, que es €1 que te dicen la prueba, y a partir de ahí pagar cierta cantidad. Entonces, tampoco es como que... Bueno, te puedes suscribir sin pago y tienes acceso a varios artículos al mes. Ah, ok. Entonces no es de paga todo, pero sí entiendo tu punto. Sí, o sea, porque tampoco es como que hacer, lo escribió, el medio es abierto a todo el mundo, entonces hizo muy viral, llegó a mucha gente, se pagó con la publicidad, entonces Viri, ten tu sueldo, listo, ¿no? O sea, ¿cómo le da uno la vuelta a eso? Y ojo, no es por un tema de cómo lo haces tú para ganar, sino hay gente que aspira a eso. Entonces, poner la realidad a estas personas que están aspirando a eso, de qué sí se podría llegar a hacer, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Toda esta gente que a lo mejor en el camino ha dejado su sueño de yo quiero ser analista y escribir, pero dice pues que no puedo vivir de eso. Claro. ¿Cuál sería la forma de sí? Bueno, creo que debo reconocer que yo he tenido mucha suerte, porque yo he encontrado medios que aprecian el tipo de periodismo que yo hago y que están dispuestos a invertir en un periodismo que toma tiempo, en un periodismo que requiere investigación y en un periodismo que no necesariamente no genera clics. O sea, te digo, un buen artículo investigado y bien comunicado se lee más que un maquinazo que haces en 5 minutos, ¿no? Pero también debo reconocer que el periodismo, como todas las profesiones, pues tiene enormes niveles de desigualdad, ¿no? Entonces no es lo mismo yo como periodista de Milenio y, bueno, como analista, ¿no? Que no sé si me podría clasificar como periodista, pero como analista de Milenio y del País, que un periodista pues de un medio local en algún estado, no sé, como Michoacán o como Sinaloa, violento, ¿no? Y ahí es en donde estamos observando los asesinatos de los periodistas. O sea, no asesinan a los columnistas, me explico, no asesinan a los que hacen análisis, sino a los que están en piso, ¿no? Y creo que es muy importante reconocer el gran trabajo y el gran valor del periodismo de a pie, que no es lo que yo hago periodismo de análisis. Entonces, no, yo creo que... dado eso, digamos que una vez cerrado ese paréntesis, hay un hambre tremenda por conocimiento en este país. Entonces, no hay, o sea, ¿sabes? No, yo en lo personal no he encontrado barreras a crear esta forma de pensamiento. O sea, nunca ha sido un tema público. O que te digan, oye, Vi, fíjate que hiciste ese artículo, pero no nos trajo lo que queríamos. ¿Por qué no mejor escribes de esto? O que tu trabajo esté en peligro, por así decirlo, de decir, ¿sabes qué? Vi, ya van 2 artículos que no nos gustan, uno más y vas para afuera porque, o sea, nunca has tenido ese, o al revés, tener que convencer de, oye, no, yo puedo hacerlo bien, chécate, dame chance. Bueno, mira, creo que yo podría hacer más dinero si me dedicara a otra cosa, ¿no? O sea, eso no, o sea, claro, 100%. O sea, escribir libros y andar dando conferencias en universidades y así, pues no te paga lo mismo que me pagaría si yo utilizara mis herramientas y mi no sé, mi capacidad de hacer código trabajando en Google o trabajando en Facebook o trabajando en alguna corporación, ¿no? Sí hay un sacrificio, obviamente, en ese sentido. No gano ni remotamente lo que creo que podría ganar como ejecutiva en San Francisco si es que hubiera decidido tener esa profesión. Pero mira, yo siempre digo, como dice Rosalía, fuck the stylist, sí, y... Motomami y hay que, o sea, como literal, ¿no? O sea, yo no estoy en esta vida para tener mucho estilo, ¿sabes? O sea, y para comprar cosas caras, ¿no? Y para ir con mi joyero, ¿sabes? Mi motivación de vida es hacer un cambio y crear narrativas nuevas. Y eso me da más que, pues, espero, a lo mejor me equivoco y en 20 años vengo y te digo, Diego, me equivoqué. Pero hoy siento que eso me da más de lo que me daría un cheque más grande.
Sí, pero y yo me refería no precisamente por el tema económico, sino el tema de esto de apertura de oportunidades. Es decir, cómo llega alguien a tocar la puerta de un medio como El País y decir, oigan, denme oportunidad de publicar mis cosas en su medio, ¿no? Va por ahí, independientemente, incluso aunque fuera gratis, ¿no? Claro. No cualquiera. Entonces, ¿cómo le has hecho tú o qué crees que ha sido clave para que, o qué crees que ven en ti estos conglomerados de medios para decir, va, que esté, o incluso queremos que esté, ¿no? No nada más de que le damos la oportunidad, sino por favor, ven, porque tu marca, pues de alguna forma, ¿no? Tu sello también enaltece la marca del país. ¿Okay? Bueno, excelente pregunta. No sé qué ven en mí, pero que lo sigan viendo, por favor. Pero, por ejemplo, te cuento cómo yo obtuve 2 de mis chambas, ¿no? Uh-huh. Una, la del País, fue porque yo publiqué un texto. Bueno, de hecho, iba a publicar un texto en una revista. No voy a decir cuál porque era una revista, para no hacerlos llorar, pero no, pero era una revista como medio de derechas, en donde mi pensamiento más social a lo mejor no encajaba del todo, pero querían como cierta diversidad, entonces me invitaron a escribir un texto y yo decidí escribir un texto pues muy radical, muy fuerte, muy duro, ¿no? Que golpeaba así en la cara, ¿no? A la élite doméstica, ¿no? Uh-huh. Y entonces presento mi documento y obviamente me vieron con cara de, güey, no, o sea, ni en tus sueños, ¿no? Okay. Y entonces ese documento después, o sea, pero además yo me esmeré en hacer mi documento, mi manifiesto antiélite, ¿no? Me mega esmeré. Entonces me quedé con mi documento así ya hecho y dije, híjole, qué triste, ¿no? Y entonces lo empecé a tratar de posicionar y lo publiqué en El País. Uh-huh. Y entonces, cuando lo publiqué, me escribió el... Entonces lo publiqué en El País es porque alguien de ahí te dijo, ¿te damos oportunidad de que lo metas? Sí. O sea, empecé a buscar dónde y cómo hablar y cómo ¿sabes? Y entonces, y me dieron chance ahí, lo publiqué y se volvió como muy, muy, muy leído, ¿no? Uh-huh. Y el editor, entonces el editor del País, me buscó, me invitó a comer y me dijo, oye, no sabíamos que tu texto iba a ser tan poderoso. Cuando vayas a publicar algo así, como que avísanos antes, ¿no? Okay. Pero les encantó porque era una forma de análisis que ellos sentían que era muy fresca, sentían que era muy arrojada, sentían que era pues como distinta, que no la habían visto antes, ¿no? Uh-huh. Y entonces me ofrecieron una chamba, ¿no? Okay. Y así entré, ¿no? Okay. Y luego otra que tiene una historia un poco similar es con Expansión, porque antes de escribir Milenio yo escribí en Expansión. Y entonces Expansión sacaba, bueno, tú conocerás muchas listas, ¿no? Entonces sacaba la lista de las mujeres más poderosas de México y entre las mujeres más poderosas había una mujer de un banco, que no diré cuál es, uh-huh. pero ese banco había sido pues identificado como muy corrupto y que incluso había lavado dinero del narco. Y entonces yo en mi Twitter dije, ¿cómo es posible que entre las mujeres más poderosas, pero así ¿Tú trabajando ya? No, yo fuera. Okay. ¿Cómo es posible que entre las mujeres más poderosas metan a esto del banco que es un ladrón, lavador de dinero, ¿no? Pero un tuit así como, pues muy duro, enérgico. Muy fino, muy enérgico, ¿no? Así como bien escrito, chingón. Y me escribió el editor de Expansión. Y me dijo, oye, tienes razón. Yo les dije. Ok. O sea, yo estoy contigo. Y me invitó a participar, ¿no? Okay. Entonces, te digo, hay mucho... No sé, o sea, hay mucha suerte, pero también hay mucho empuje, hay mucha pasión, hay muchas ganas de decir las cosas, hay mucho trabajo, ¿no? O sea, creo que has combinado muy bien tanto la parte de la carnita, ¿no? De lo que dice está muy bien sustentado, se dice sostenido, no sé la palabra correcta. Uh-huh. Muy, muy bien estructurado, como dices, para que sea entendible para la gente, pero además tienes este otro lado que has hecho muy, muy buen... mancuerna, muy buena dinámica con el tema de los medios y con el tema de estar pública. Uh-huh. Entonces, digo, no sé si fue estratégico o no, pero desde mi punto de vista, diste perfecto en el blanco, porque hay mucha gente que tiene o la parte de atención de la audiencia, pero dice caca, ¿no? ¿no? O nada más repite lo que escuchó de alguien más, claro. O lo que sea, estas ideas recicladas. O está quienes tienen mucho análisis, que se dedican a estar así investigando y demás, pero luego no tienen esas ventanas para compartir ese trabajo, ¿no? Para que otra gente se entere de lo que está pasando. Claro. Lo has hecho muy bien, creo yo. Gracias.
¿Fue pensado o en qué momento te diste cuenta de esto? Todo lo que hago tiene intención. Todo lo que hago es el producto de intentarlo, fallar 1000 veces, intentarlo de nuevo. O sea, hay mucho trabajo detrás de todo lo que hago. Creo que sería, o sea, si bien es cierto que he tenido acceso a estas oportunidades que de repente no me esperaba, creo que también sería un poco como naif dejar de dar crédito a la cantidad de trabajo que hay detrás de mi análisis, de lo que escribo, de mis propios tweets, ¿no? O sea, yo llevo mi cuenta de tweet. Cuando yo opino, es mi opinión. Y, o sea, bueno, tengo a alguien que me ayuda cuando quiero postear, haz de cuenta algo como mi evento, ¿no? O mi no sé qué. Pero mis opiniones son mías. Y yo edito un tweet, o sea, no poquito, ¿me explico? Yeah. O sea, es una labor de comunicación muy estratégica. Okay. Pero, pues sí, la verdad es que yo creo en ambas cosas. Yo creo en el rigor del análisis y de la academia y creo en la urgente necesidad de comunicar para un público amplio. Okay. Y hacer esas dos cosas creo que es lo que estaba pues avanzando mucho mi análisis. Okay. Regresando al proceso de trabajo, para algo tan simple como un tweet, de entrada, si lo escribes directamente en Twitter, lo escribes en una plataforma diferente y luego lo compartes. Lo escribo en Word. O sea, es un proceso de escrito. O sea, pero por eso quiero entender, justo lo que quiero entender. La gente se fuera más, vemos lo que está allá, pero no sabemos lo que hay detrás de ese trabajo. Yo no veo el resultado. Claro. Bueno, mira, hay unos que me salen del corazón y entonces los escribo así yo sentada en mi sofá. Por ejemplo, la semana pasada tuiteé algo así como el PRI-PAN, el PRIAN se queja de que Morena es el PRI, ¿no? Y es como, ¿sabes? Y es como pues medio loco porque son el PRI ellos, ¿no? Entonces ese tweet me lo eché yo sentada así en mi sofá y como que dije, ay, no manches, el PRIAN está del nabo. Pero bueno, otros, los que son más de datos, si tú te fijas, mis cuentas tienen muchos, incluso en Instagram tienen muchas cosas como de datos, de gráficas, de información, ¿no? Todo ese contenido pues es generación de investigación. Entonces, investigo cuando encuentro, por ejemplo, una base de datos interesante, la analizo, hago gráficas, me meto a ver qué dice, trato de pensar, oye, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Qué es lo que yo no sabía sobre esto? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Y genero las gráficas, escribo los tweets, los reviso en Word, ¿no? Okay. Y luego ya los subo, ¿no? Y tengo una plataforma que los sube, ¿no? Entonces uso una plataforma que los sube o a veces los voy subiendo yo, desde mi WhatsApp voy como subiendo cosas, ¿no? Pero considero mi plataforma de Twitter pues como un servicio de información. Okay. O sea, no es nada más de mi ronco pecho, ¿sabes? Aunque luego sí, pues me echo, no sé, pongo la canción que estoy escuchando y Daddy Yankee y todo eso, ¿no? pero en realidad sí hay intención de generación de contenido. Medio. Claro. Es como un medio. Sí, es un medio. Ese es el medio de mi voz. Ok. Y regresándome al tema de cómo escribes para los artículos, ¿cuánto te tardas en hacer un artículo? O sea, ¿cómo es el trabajo? Es súper variable. Es súper variable. Haz de cuenta, yo tengo artículos que llevo trabajando, no sé, 4 semanas. Tengo artículos que llevo trabajando 6 semanas. Y obviamente como se van durmiendo y van despertando, ¿no? Y tengo artículos que salen en, no sé, un día o salen en 2 días, ¿no? Pero generalmente esos son sobre temas que yo ya había... Ya tenías investigado. Claro, que yo ya había investigado anteriormente. Entonces tengo como un pipeline, o sea, es como un sistema de producción en donde tengo un pipeline de ideas. ¿Te fijas cómo me vas diciendo? No, yo empezaste con... No, pues tengo una carpeta y pongo. Y cada vez más dando más. Bueno, esas carpetas son mi pipeline, ¿no? Okay. De ideas. Ajá, pero o sea, como, esas son. Pero ya es diferente que me digas, tengo carpetas, o sea, tengo un pipeline, o sea, lo veo como una especie de línea de producción. Y luego, pero a veces falla un producto, ¿no? Entonces digo, no, esto no era buena idea y ya se tira, ¿no? O sea, a ver, Viri, ahí te va. Vamos a hacer un paso hacia atrás y es, por favor, y de forma detallada, dame el proceso de cómo, o sea, qué hay detrás es un poco artesanal. De lo que yo veo. Aunque es artesanal, pero es de lo que yo leí en la nota esta del País. ¿Qué hubo? O sea, ¿cómo llegaste a eso? Sí, y así, bueno. Incluso si me dices, oye, y hay varias personas involucradas o no, o si tengo un editor o no. Claro. O sea, sí, tengo editores en los medios, por supuesto. Cuéntame bueno, mira, te cuento, por ejemplo, mi historia, la que te contaba que es la más leída de la historia de todo el New York Times en español, que es No
No eres clase media. Esa historia surgió a partir de, yo diría honestamente, meses de investigación en las cuales yo estaba medio obsesionada por entender quién era la clase media en México, qué es esa cosa que llamamos clase media, y por entender la distribución del ingreso en México. Entonces hablé con pues un investigador. Es que es un poco artesanal, te lo comento, porque yo tengo en mi calendario espacios de 2 horas para pensar. Así. Entonces, en ese momento no voy a tomar llamadas, no voy a contestar WhatsApps, no voy a hacer nada, voy a pensar y voy a aprender. ¿Todos los días tienes bloqueado? No todos los días, ojalá pudiera todos los días, pero lo tengo sistémico. Y entonces en esos espacios yo, o sea, entro a este espacio como una sábana blanca, ¿sabes? Entonces digo, ¿qué me interesa? ¿Qué quiero aprender? ¿No? Entonces, bueno, en ese entonces yo tenía mucho interés por las distribuciones de los ingresos en México. Entonces, en esos tiempos le pedía llamadas a investigadores del INEGI que lo habían estudiado, me metía a leer papers académicos del tema, me metía a leer, no sé, el último reporte del Banco Mundial sobre clase media, bla, 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 ¿no? Y hablo con mucha gente, por supuesto, ¿no? Y entonces como que había acumulado ese como carpeta de la clase media, ¿no? Y ahí estaban muchos conocimientos, muchas entrevistas, todo. Y de repente me escribió mi editora. ¿Vas tomando notas? ¿De las llamadas tomas notas? Claro, de todas las llamadas tomo notas. De todas las llamadas, además, al final termino anotando lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que aprendí, lo que le preguntaría, lo que fallé. O sea, ¿sabes? Como tomo notas de la estructura. Claro. O sea, no es nada más, y entonces Diego me dijo tal y lo anoto, ¿no? Sino como al final, le debí haber preguntado, la próxima vez le pregunto, ¿no? O sea, como mucha intención. Y luego, entonces hablé con mi editora, una de las mejores editoras que he tenido, del New York Times en español, Patricia, y entonces me dice, Patricia, oye, ¿de qué quieres escribir esta semana? ¿No? Y yo normalmente siempre le doy como 2 o 3 ideas, y esta vez le di 2 o 3 ideas, incluyendo la de la clase media, y me dijo, ese suena bueno, ¿no? Entonces ya entramos al proceso de producción. Entonces, pero digamos que las 3 ideas son mías, o sea, y siempre son mías. Y ya un diferente proceso de investigación, o sea, diferente tiempo lleva en Claro. Y a lo mejor una es, o sea, y sí pasa, ¿no? Que sobre la estupidez que dijo López Obrador la semana pasada, ¿no? Y es muy importante desmentir esa situación, y aquí tengo los datos que lo desmienten, ¿no? O sea, así es también hay cosas más así. Y entonces ese texto en realidad pues era un texto de investigación. Entonces el texto de No eres clase media pues empieza con una tesis, ¿no? De cuál es, esto es lo que tú crees que eres clase media, ¿no? Esa es la tesis, ¿no? Y luego la investigación al respecto, entonces, pero no eres por esto, o sí eres por esto, ¿no? Y luego recomendaciones de política pública, o sea, es un memo, ¿no? Es un memo de política pública, es un paper. Y luego recomendaciones, pero para ampliar la clase media hay que hacer esto y esto, ¿no? Y entonces lo escribes y queda largo, ¿no? Lo editas, lo vas cortando, no sé qué, lo pasas a tu editor, te lo regresa. Patricia era una editora muy involucrada, por ejemplo, entonces se lo daba, lo regresaba, ¿no? Luego, no sé, estoy en la noche antes de dormirme pensando en cómo le voy a poner, ¿no? Y entonces, porque no era así como sobre la distribución de los ingresos, tienes que tener un título que venda, al final del día. Tienes que tener un título que jale, que quiera la gente leer, ¿no? Entonces me ocurrió este título, No eres clase media, ¿no? Que era un poco como, pues un reto, ¿no? Porque como que picabas mucho a la gente, ¿no? Y salió y se volvió un texto muy bonito. Yo creo que en cierto sentido alimenta posteriormente mi libro No es normal, en donde hablo también de las clases medias y de cómo expandirlas en México. Y que hablas de que al final del libro mencionas que donde debe estar la atención al final del día es cómo haces la clase media más grande. 100%. El último capítulo, de hecho, es como una extensión de ese mismo artículo en donde hablo de muchas formas de medir la clase media. O sea, ahí tú puedes ver, digamos, la investigación que venía. Sí, empiezas a ver de todos lados cómo lo mide cada quien. Exacto. Toda esa investigación ya existía. Yo ya la había hecho en mi carpeta de la clase media cuando publiqué mi artículo ¿sabes? De 6,000 caracteres, o bueno, menos, como 5,000 caracteres, ¿no? Y entonces, no sé, yo mandé ese artículo, por ejemplo, pues con bases de datos, con fuentes, porque pues tienes que adjuntar todas tus evidencias para que las chequen los fact-checkers, ¿no? Y
y ya, y bueno, bonito porque la gente lo leyó, le gustó mucho, se hicieron TikToks, se hicieron videos en Instagram de chavitos como hablando del tema, padrísimo, ¿no? Entonces yo hago investigación, ¿sabes? O sea, lo que te estoy contando es la misma manera en la cual yo hice mi tesis doctoral, es la misma manera en la cual yo he escrito cada uno de mis papers académicos y es la misma manera en la que opera cualquier académico. O sea, no hay diferencia en lo que te estoy planteando. La diferencia es que yo tengo el privilegio de poderlo hacer desde el periodismo. Sí. Y que me tomo la chamba de hacerlo, pues. A ver, pero mencionaste ahorita que tenías varios temas a medias, ¿no? Que tienes ahí. ¿Cuáles son algunos de estos temas que te interesa? Porque te iba a preguntar primero, ¿cómo no te quedas sin ideas para escribir cuando te dicen que esta semana que queremos publicar? Pero ya me quedó claro que tienes un sinfín. ¿Cuáles son algunos de estas temáticas que te dan curiosidad, que quieres seguir visitando o investigando o aterrizando, ¿no? Vi en algún punto que hablabas de, como te decía, de la marihuana, algún punto estuviste muy clavada en el tema de la violencia y del narcotráfico y de tal. Ahorita estamos con este tema de, no sé cómo se le puede decir, como el tema de la economía o de la desigualdad en el país. ¿Qué otras cosas tienes ahí que dices, me encantaría saber más de esto? Claro. Bueno, tengo no traigo ahorita aquí mi teléfono al lado, pero tengo un listado en mi iPhone, porque uno nunca sabe cuándo llegan las ideas. Tengo un listado en mi iPhone de como ideas que quiero abordar. Pero, por ejemplo, ahorita estoy muy interesada en entender cómo está cambiando el consumo de drogas, particularmente de metanfetaminas en México. Estoy también muy interesada en a dónde y cómo están llegando las remesas en el país. Estoy muy interesada también en entender cuáles son los mecanismos específicos que utilizan los ricos para evadir impuestos. Estoy muy interesada en entender el tema de prisión preventiva y cómo reducir la cantidad de años que pasa nuestra gente en prisión preventiva sin que haya sentencia. O sea, tengo muchísimos. Tengo un problema muy grave, Diego, que es que tengo más temas que me interesan que tiempo para atenderlos. Ajá. Y entonces, ¿cómo decides? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo decides cuáles abordar primero, por dónde irte? Pues hay un momento de mucha ansiedad en donde tengo que decidir, ¿no? y entonces me siento y digo, bueno, voy con esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita quiero entrarle a una de las que ya estoy a dos de decir ya voy a entrarle serio, es el tema de los ferrocarriles y del monopolio que existe, bueno, el duopolio que existe de ferrocarriles en México, ¿no? Entonces estoy a dos de entrarle y ya cuando le entro, pues ya es una inmersión completa, hablar con gente, investigar, bla, 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 ¿no? Pero desde hace como varios meses he tenido, por ejemplo, estuve con Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, fuimos a comer y me contó un poquito el tema, le pregunté y me contó un poquito, ¿no? Y así como que voy picando, ¿no? Como con distinta gente que voy reuniéndome, hablo con mucha gente sobre estos temas, ¿no? Pero es un poco artesanal, honestamente me escucho y no había pensado en el proceso productivo, ¿no? Ok. No, pero es que es lo que luego alguien dice, bueno, ¿cómo puedo? O sea, ¿por dónde empiezo, no? Entonces, por eso te lo preguntaba. Una persona, por ejemplo, como yo, que digo, ¿cómo podría mejorar mi proceso de investigación? ¿Cómo podría mejorar mi proceso de publicación y demás? Entonces, escucharlo de ti me da. Pero a ver, ideas. ¿tú cómo escoges quién viene, no? O sea, es algo similar. Sí, digo, me puedo dedicar aquí a robarte la mitad de la entrevista, pero si no lo hago solo, lo hacemos en el equipo. Siempre es investigantes a quién vamos a traer. A veces te da sorpresas para bien y para mal, pero la intención siempre es que cumplan ciertos requisitos que digo, podemos así desmenuzarlos, pero... Tienes tus métricas y todo. O sea, más que nada... O sea, a ver, si quieres que me meta un poco... No me voy a meter en eso porque no quiero hablar de mí. O sea, pero no se trata de mí el podcast, se trata de ti. Ya después habrá otro momento en otro foro que vamos a platicar con Ok. O acabando te platico ya así el detalle. Órale, pero va. Sí, no quiero acaparar la conversación. Creo que es buen momento para que me cuentes lo de tu decálogo. Luego, quiero agregar que luego algunos temas vienen de la indignación de vivir en este país. O sea, pasan cosas, no a mí, pero pasan cosas que dices, increíble, ¿no? O sea, no sé, yo voy a todas las marchas que puedo, ¿no? Trato de ser una ciudadana muy involucrada y cada que voy a las marchas, por ejemplo, del 8M con las mujeres, digo, wow, o sea, te mueve.
soy súper llorona, o sea, yo en casi todas las marchas lloro. Bueno, o sea, fui a la marcha de Fuera Peña y lloré. Entonces es como muy mal, ¿no? Algo está mal en mí, pero me conmueven, ¿no? Las muestras de solidaridad de la gente, la unión, compartir una meta, aunque sea una meta ridícula, como en ese entonces era el Fuera Peña, todos sabíamos que no se iba a ir. Además, compartíamos la plaza con los de Fuera Trump, ¿no? Entonces, era buenísimo, ¿no? Pero me conmueve mucho, escucho mucho también. Leo mucha filosofía, escucho mucho a nuestros políticos, escucho a López Obrador, por ejemplo, sin odio, sin rencor, o sea, de manera como muy aceptando mucho lo que dice, entendiendo mucho a quién le habla y trato de entender cuáles son los agravios que mueven la plataforma de Morena, que mueven las plataformas de distintos partidos y las comparto. Y creo que eso me da, o sea, material para echar al cielo, ¿sabes? Porque este país debería ser otro. Este país debería ser un país de oportunidad. Con los recursos y con todo lo que Con lo que tenemos, no deberíamos ser un país con el 53% de la población viviendo en pobreza. Entonces, es infinito la cantidad de temas, ¿no? Y lo que falta es tiempo para hacerlo de manera seria. Pero, a ver, digo, no era a donde iba, pero ahora que lo mencionas, a veces pienso que independientemente de qué presidente tengamos, a ver, no quiero decir algo que luego voy a ser polémico, pero siento que el tiempo es muy poco para hacer todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Ajá, claro. Entonces, y todos tienen, o sea, a lo mejor cada uno empieza desde diferente lugar, pero si dijeras, bueno, dale chance de que pasen a lo mejor 10 años de intentar una misma tesis. Claro. Pueda realmente una diferencia. O sea, a lo mejor unos empiezan por abajo, unos empiezan por arriba, unos empiezan por el medio, ¿no? A resolucionar problemas. O sea, pero no sé si es porque tan rápido cambia. Oye, 6 años, sí, suena mucho, pero en lo que entra la nueva gente a todas las instituciones, claro, en lo que agarran la onda, en lo que empiezan a trabajar, tal, ya cambiaron y ahora es todo lo que empezó aquí, destruyanlo y empezamos de cero ahora por este lado. O sea, como pasa en los equipos de fútbol, ¿no? Que cambia cada vez el director técnico. Sí, bueno, eso debe cambiar. Necesitamos gente que se quede, ¿no? O sea, pero ¿y si tú sí crees que podría ser una diferencia eso? ¿O se volverían esto que dicen de no, pues hace una dictadura y... Claro. O sea, nada... ¿Qué piensas tú sobre esto? Mira, todo... Es que yo tengo sentimientos encontrados, porque por un lado digo, sí necesitamos crear una burocracia que sea estable, que se quede, que tenga experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero por el otro lado también creo que si le das un poder tan, o sea, demasiado grande a las burocracias establecidas, uh-huh, entonces estas burocracias pueden dejar de ser receptivas de, uh-huh, cambios sociales que se están dando, de nuevos movimientos públicos o de la misma política organizada, ya sea de manera institucional o no. Entonces, sí creo en tener una burocracia pues establecida, pero que a su vez tenga por meta responder a las preferencias de los individuos. No solamente hacer lo que ellos creen que está bien hacer. Yo no creo en la tecnocracia. Yo no creo en que un señor venga o una señora venga y te diga, a mí ya me enseñaron que lo que hay que hacer es tal cosa. No. Yo creo que la burocracia está ahí para responder a los intereses de la gran mayoría, ¿no? Y sin afectar a las minorías, por supuesto, y protegiendo a las minorías. Pero, pues, ¿sabes? No soy tan creyente de la tecnocracia. O sea, pero ¿cómo se hace a quién hacerle caso? Otra vez, como decir, aquí hay 100 personas que piden A, claro, ¿no? Y otras 100 que piden B, y hasta cierto punto, en algunos casos, ¿quién pide C, no? Y A y B no se contraponen, pero C, son la misma cantidad de gente y se contrapone con lo que si le doy a lo que pide A, claro, me llevo de encuentro a C, por decir algo, ¿no? No es un ejemplo ahorita específico de algo que está pasando, pero entonces, ¿cómo se hace quién hacerle caso? ¿No? Claro. Y al final del día no significa que C no te lo voy a dar, significa que voy a empezar por acá y eventualmente vas a ver los beneficios de esto, pero se acaba ese eventualmente porque corta el sexenio y el que sigue, ¿no? No sé si... Claro, no, te entiendo. De hecho, hay una disciplina dentro de la economía y la ciencia política que se llama teoría de juegos, ajá, en donde hablamos de esto, ¿no? En donde decimos, bueno, ¿qué pasa cuando las preferencias de los individuos se contraponen? ¿Qué pasa cuando, dependiendo a quién seleccionas para que diga su preferencia primero, convence a otros? ¿No? O sea, porque además claro, sí es cierto. Todo influye, ¿no? Sí, es cierto. Quien tiene más voz, pues puede ir convenciendo a otros. Sí, algo que no seas que era un problema, no piensas que era un problema. Que ahora ya piensas que sí, es un problema. ¿no?
Entonces, no, bueno, no hay fórmula, pero lo que hemos olvidado en este país es el diálogo profundo, el diálogo y la negociación en donde se cede, en donde se concede, en donde se está dispuesto a cambiar de opinión. Y yo creo que la política bien hecha debe ser eso. La política bien hecha debe ser crear diálogos, crear consensos y escucharnos unos a otros. No imponer ideas, ¿no? Sino escucharnos. ¿Hay un ejemplo de algún país que lo haga bien? Claro, no, yo creo que hay varios que lo hacen bien. O sea, no hay ni un solo país que sea perfecto, pero o sea, el mismo Estados Unidos, por ejemplo, tiene mecanismos de diálogo como en las bases en algunos de sus estados que son muy efectivos. O sea, incluso se reúnen en grupos y platican, ¿no? Y hablan de lo que está sucediendo en el vecindario, etcétera. Yo creo que tenemos ahora en México el surgimiento de un sindicalismo nuevo a partir de la reforma laboral que se comenzó a implementar hace un par de años. En donde estamos viendo el surgimiento, por ejemplo, en General Motors en Silao, el surgimiento de líderes sindicales que están abanderando causas nuevas, que ya no son los típicos líderes sindicales, pues, sabes, charros, sino que están, o sea, incluso es gente más joven que está impulsando ideas y que está dialogando con los trabajadores de la empresa. O sea, no, yo creo que sí, hay muchos ejemplos de éxito, hay que hablar más de esos ejemplos de éxito. Ok. Todavía me hacía el tema. Lo que hablábamos del decálogo. Bueno, no es un decálogo, ahora ya son 15 puntos. Ajá. ¿Cómo se dice un quinzálogo? No sé, lo tengo que... Ya le quité el título del decálogo, ya le puse haz esto. Haz esto. A ver, ¿cuál me puedes compartir? Pues, a ver, escoge tú una del 1 al 15, así random, y 7. te digo. 7, 3 y 9. 7. Erra del lado de los vulnerables. Si la ciencia no tiene una respuesta clara sobre cuál es una política pública socialmente más justa, decide como Robin Hood. Okay. 3. Acepta el cambio. No hay nada que admirar en saber exactamente lo que estarás haciendo en 10 años. Solo confía en que estarás bien. Okay. ¿De los que agregaste? ¿Algunos de los que agregaste para todos los he ido. No están en orden de... Okay, no están en orden de... Okay. ¿Pero cuál dijiste el último? 3, 7 y 9. El 9 es muy bonito. Escribe con pasión, orden y de manera concreta. El orden de estos 3 factores sí determina el producto. Ok, a ver el orden otra vez. Entonces el orden fue... Ok. Pasión, orden y de manera concreta. Ok. Oye, ¿y esos que los repasas cada cuánto? Los tengo en mi escritorio, los leo menos de lo que debiera, honestamente. Creo que los debería leer diario y debería ser como mi momento de meditación, pero no me da la vida para meditar tanto como quisiera. Soy un poco, como tengo mucha energía. Ya vi. Pero sí, y aparte los tomamos repaso. café y ya llevas 2 tazas, entonces imagínate vas a estar. No, ya el café ya no me hace tanto. Ok. ¿La postdata se puede saber qué? No. De plano. Ok, es top secret. Top secret, pero ya la platicamos. De todo esto ya platicamos. Ok. Ahí te va. Vamos a pasar entonces a la parte de preguntas concretas. Dime. Ok, la pregunta es concreta, la respuesta, la extensión que tú quieras. Uh-huh. Contestas y vamos avanzando. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Bueno, no creo en los malos consejos. Honestamente, yo pido tanto consejo y tengo como tantos consejeros que creo que lo que hay que hacer es escuchar todos los consejos y entender más bien de dónde vienen. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Falla. Un gran profesor una vez me pasó que hice un proyecto muy ambicioso o estaba intentando hacer un proyecto muy ambicioso en el doctorado y falló, pero no falló poquito, falló estrepitosamente. O sea, salió muy mal y le había dedicado yo como yo creo que muchos meses de mi vida a hacer eso. Y entonces fui yo muy derrotada a ver a mi asesor y le conté que había fallado, ¿no? Me dijo, qué bueno, falla más. No, porque el que no intenta no falla y sigue. O sea, sigue intentando, sigue innovando, sigue buscando. Y lo he hecho desde entonces y ha salido muy bien. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como un buen consejo y que ya no darías? Bueno, en eso creo que tiene que ver con el síndrome de impostor.
que es que creo que anteriormente cuando me hablaban del síndrome de impostor, yo decía, no, pues entra al cuarto y sacúdetelo, ¿no? Y levanta los brazos y sigue adelante. Pero ahora creo que el síndrome de impostor en realidad es reflejo de una realidad, que es que cualquier persona que esté en una posición de poder o cualquier persona que esté en una posición de influencia, es verdad que llegó ahí porque era talentosa, pero había mucha más gente talentosa también que pudo haber llegado ahí. Y creo que es muy importante reconocer eso y entrar a estos lugares con más humildad, con más trabajo y reconociendo estos privilegios. Perfecto. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Bueno, a mí sí me gustan los gobiernos mayoritarios. Uh-huh. Creo que en México nuestro temor del PRI, que fue una dictadura blanda por muchos años, nos hizo muy temerosos de las mayorías. Y entonces como que nos compramos la idea de que el único gobierno funcional es el gobierno que está dividido, en donde el Congreso lo domina un partido y el Ejecutivo lo domina otro. Yeah. Pero ese gobierno dividido es también un gobierno muy desempoderado. Es un gobierno en donde no se pueden avanzar los cambios más profundos que necesita nuestro país y en donde no se pueden avanzar ideas que sabes que a veces van a ser difíciles de implementar. Entonces yo no voto dividido, ¿sabes? O sea, yo voto, si voy a votar por un presidente o por un gobernador o lo que sea y creo en esa persona y por eso estoy votando por él o ella, le doy las herramientas para que implemente su agenda y voto por ese partido también en el Congreso. Sirve, como dices, ya está esta persona, tiene ideas que a ti te gustan, pero nadie se las acepta o no pasa. O sea, y si no creo, pues no voy a votar, ¿me explico? Pero es que el momento del voto es un momento muy definitorio. Entonces, a lo mejor estás escogiendo entre muchos males, pero tú estás seguro que esa persona es el menor, es el mal menor. Entonces, dale las herramientas para que sea el mal menor. No se las des a los otros que tú consideras que son peores, ¿no? Okay. Pero esa es una opinión impopular en nuestro país. Está bien. Pues lo quería saber. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Yo creo que... Bueno, me gusta mucho bailar cumbia y bailo mucha cumbia. No sé si sea algo que sorprenda a la gente, pero soy muy cumbianchera y me encanta el sonidero y bailo. Okay. Perfecto. Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera de estos, no tienen que ser todos, pero que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, no tiene que ser uno de cada uno, pueden ser varios de uno, pero estos que hayan sido estos momentos en los que sientes que te dejaron marcada o te abrieron los ojos de una forma importante que te hizo cambiar un poco de dirección o de rumbo. Bueno, me acuerdo mucho la primera vez que vi un Rothko rojo. Y lo vi en su esplendor rojo y solo rojo en un cuarto blanco. Y entendí el valor de la simplicidad y de la claridad y del arrojo. Porque, a ver, no cualquiera te va a pintar un cuadro como los que te pinta Rothko. Okay. Y creo que esas tres cosas guían mucho de las cosas que hago. Ok, perfecto. Damos la última pregunta. Bueno, no, una antes. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Muchísimas cosas. Tengo un problema de tener demasiada curiosidad. Muchísimas cosas. Pero no hay cosas que no vayan dentro de tu trabajo. O sea, porque también dijiste que te da curiosidad. Me digamos 5 o 6 cosas relacionadas. Bueno, tengo un problema, pero Diego. Te voy a tener que confesar normal, un problema, ¿no? Que es que yo encuentro tan interesante lo que sucede en nuestro país, el día a día de México y de su economía y de su política, etcétera, que a veces pienso que no hay, ¿sabes? No hay un solo libro, no hay una sola novela que supere la realidad que tú puedes leer en el día a día en los periódicos. O sea, honestamente, yo a veces leo historias que digo, parece ficción, ¿no? Sí. Entonces, creo que tengo que a lo mejor salir de este círculo vicioso, pero ya me he obsesionado demasiado con aspectos de curiosidad relacionados con los temas que estudio, ¿no? Ahora, me gusta mucho el arte, voy mucho a conciertos, ¿no? Voy mucho al museo de arte contemporáneo, ¿no? Okay. Como lo trato como un momento de meditación, pero
pero creo que mi zona dura de curiosidad es entender este país. Pues pero qué chingón que lo que te da más curiosidad es también lo que haces tu trabajo, ¿no? Que se juntan. Pero luego se vuelve muy endógeno, pero sí. Sí, pues sí. A ver, rutina. ¿Cuál es tu rutina diaria o semanal? Porque ahorita mencionaste varias cosas interesantes, como el que te bloqueas 2 horas de repente para pensar. Así, ¿qué es lo que haces en un día normal? ¿No? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te duermes? Claro. Bueno, me despierto muy temprano y trato de, lo primero que hago es leer la prensa, si es que, o sea, leo la prensa, escucho radio, escucho si es que está la mañanera, escucho y voy cambiando como del radio a la mañanera, voy viendo redes sociales, o sea, dedico un tiempo muy importante a aprender qué está sucediendo hoy en el país. Es lo primero que haces en el día. Eso es lo primero que hago en el día. Posteriormente, pues tengo como mi agenda tradicional. Yo creo que como a las 9 ya me siento a hacer investigación, escribir, hablar con gente, como todo este proceso creativo, ¿no? Regularmente trato de dedicar un tiempo para cenar con la familia. Okay. Entonces, 8:30 ya digo, bueno, se acabó. Bueno, que luego de trabajar como 10 o 12 horas, se acabó. Y entonces ceno, ¿no? Y ahí como que después de la cena tratamos de escuchar música juntos o de platicar, ¿no? De artículos que leímos y nos gustaron, ¿no? Como, ¿sabes? Cosas así. Y ya, pero en realidad, o sea, como que la agenda a veces cambia mucho porque no todos los días vengo a Dementes, ¿no? No todos los días voy a cierta entrevista, ¿no? Entonces hay como muchas actividades que hacer, pero todas siempre muy encaminadas a tener una forma de escritura y de análisis que sea creativo, que sea lúcido, que sea claro y que cambie a este país como lo conocemos. Okay. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? 3 aprendizajes que siempre quisiera tener presentes, pues déjame pensar. Yo creo que sería, uno es dejar ir, ¿no? O sea, hay que dejar ir, porque a veces siento que, por ejemplo, cuando una idea no funciona, pues ya, no funcionó, déjala ir, ¿no? Y ya invertiste y lo que sea, pues sí, pero ya, costo hundido, ¿sabes? Lo que sigue. Entonces creo que hay que saber dónde cortar, ¿no? Y eso aplica también a todo, ¿no? Relaciones emocionales, todo, o sea, ya, como ten la puerta abierta, ¿no? Aprende a dónde salir. Yo creo que la segunda es que sentirme muy cómoda con el cambio, porque creo que es un mito el que las cosas tú las puedes como definir perfectamente. Puedes tener mucha intención, pero a lo largo de tu vida van sucediendo cosas que te van cambiando, y creo que a mí me gusta estar muy cómoda con el cambio y yo hoy no sé qué voy a estar haciendo en 10 años, pero sí sé lo que motiva mi comportamiento, ¿no? Entonces no sé en qué plataforma lo voy a estar haciendo, pero sí sé lo que motiva lo que hago. Y 3, yo diría que ser agradecida, porque nunca olvidar que nadie está donde está solo, ¿no? Y que detrás de cada persona, no detrás, al lado de cada persona hay un ejército de gente que te ayuda, de gente que te motiva, de gente que, pues, que está ahí, ¿no? Para los momentos malos y para los buenos. Entonces, ser generoso. Perfecto, Viri. Muchas gracias. ¿Para quién es el libro? ¿Quién lo tendría que comprar? Cualquier mexicano que esté determinado a crear un país más justo. Okay. De cualquier estrato social, de cualquier esfera. Sí. Parejo. ¿Quieres un México más justo? Sí. Échatelo. Y a lo mejor no te convence, ¿no? A lo mejor dices, no, esta no es la manera. Ok, fine. ¿No? Pero échate un clavado y ve si hay algo ahí para ti. Ok. Paso 1, antes de cerrar, ¿con qué empieza? Que más o menos mencionas al final del libro y en varias ocasiones, pero ¿cuál es el primer paso para alguien que quiere generar un cambio? O sea, ¿por dónde debe de empezar? O sea, un cambio en el tema público. Sí, o de la desigualdad y de su situación. Bueno, yo creo que el primer paso es asegurarte de que las acciones que realizas son consistentes con el cambio que quieres realizar, ¿no? En tu negocio, en lo que hagas. Y la segunda, pues, es organizarte con otros, porque la realidad de la democracia es que no se hace ningún cambio solo. Ese es el modelo que escogimos. Es un modelo, si tú quieres, muy imperfecto,
pero es el modelo que escogimos. Entonces, sin organización con otros, sin que hables con tus vecinos, sin que te animes a, ¿sabes?, a hablar con personas que no piensan como tú, pues no se va a hacer nada porque esto se hace en colectivos. Hecho. Muchas gracias. A ti. ¿Cómo te sentiste? Bien.